Que paro la transcripción. Ya, ahora sí, disculpen, que no me había dado cuenta que no estaba grande. Entonces, de nuevo, que la anterior semana estuvimos viendo integral de superficie. Chévere. Si yo tenía una integral, ¿qué es una integral de superficie? Cuando yo integro sobre una superficie, sobre el cascarón de una superficie. Ah, perfecto, ¿verdad? Que nosotros la denotábamos de esta manera. Entonces yo les enseñé una manera pues para resolverlo si tienen el DS o cómo calcular el DS y, ¿verdad? Nosotros ya sabemos esto, cómo calcularlo, perfecto. Ahora la situación viene en que qué pasa si mi superficie, porque la superficie como tal, recuerden que a mí me podían dar una superficie cualquiera, podría ser una esferita o podría ser cualquier otra superficie, ¿verdad? Yo puedo tener aquí cualquier otra superficie y yo integro sobre esa superficie. Ahora bien, hay situaciones en las que a nosotros nos interesa de cierta manera parametrizar esta superficie. Y viene la pregunta, si yo, ¿se acuerdan que cuando yo trabajaba con integral de línea, qué era lo que yo hacía? Si yo tenía una curva en el espacio, ¿verdad? Una curva C, yo la podía parametrizar. ¿Y qué era parametrizar en el fondo? Parametrizar era poder encontrar una función, en este caso era una función vectorial de variable real, de manera que yo podía para cada t encontrarlo todos los puntos de esa curva. Entonces ahí viene la pregunta obvia. Si yo podía parametrizar curvas, yo puedo parametrizar superficies. Por ejemplo, si yo tengo, no, imagínense que yo tuviera aquí cualquier cosa. Para poner un caso más sencillo, imagínense que yo tengo una esfera. Entonces, la pregunta es, yo sé que es esfera para yo identificar los puntos de esa esfera. Y yo sé que deben, los puntos, por ejemplo, si yo tomo un punto aquí, x, y, z, yo identifico, yo sé que ese punto pertenece a la esfera si cumple la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual al radio al cuadrado, ¿verdad? Ah, perfecto. Pero ahora lo que a nosotros nos interesa era más o menos la misma idea como cuando yo tenía el círculo en R2. Yo decía, bueno, yo puedo identificar a cada punto, pues sabiendo que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Pero había ciertas situaciones en las que a mí me convenía más expresar, poder encontrar una función que me permita mapear todos los puntos de esa curva. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Cuando nosotros queremos parametrizar una superficie, cuando nosotros queremos parametrizar una superficie, como por ejemplo, puede ser como por ejemplo puede ser una esfera, lo que nosotros vamos a tratar es de encontrar en este caso ya con una variable no me satisface, porque yo cuando conseguía parametrizar una superficie solo dependía del t, ahora eso no va a ser suficiente. Entonces cuando yo vaya a parametrizar una superficie, en el fondo lo que yo quiero es encontrar una función que va a depender en este caso de dos variables, de u y de b, tal que me permitan de cierta manera mapear todos los puntos de la superficie, es decir, variando a t, variando a u y variando a b, yo quiero entonces poder conseguir todos los puntos de mi, yo quiero conseguir todos los puntos de mi superficie. Entonces ahí viene la pregunta, a ver, ya bonito, yo parametrizaba una curva, encontraba una función que me permitía obtener todos los puntos, ¿verdad? De la curva. Ahora bien, si yo quiero hacer lo mismo para superficie, yo quiero encontrar una función que dependa de dos variables, u y b, tal que yo puedo entonces mapear cada punto haciendo variar obviamente u y haciendo variar a b, haciendo variar a u y a b. Ahora la pregunta clara es cómo parametrizamos una superficie. Yo entiendo que quiero conseguir esta función, pero ahora bien es cómo parametrizamos una superficie. Entonces aquí hay, digamos, unas dos o tres técnicas conocidas. A ver, ¿cómo parametrizamos una superficie? Aquí, así, ustedes recordarán que lo primero que veíamos cuando yo iba a parametrizar una curva, yo les decía, apréndanse las clásicas. ¿Cuáles son las clásicas? Las que, por ejemplo, estaban en el librito de la Misoraya. Entonces, si yo les digo lo mismo ahorita, ustedes van a ir, un segundito, por aquí tengo aquí, miren, ustedes pueden, estas parametrizaciones, un segundito, las pueden encontrar aquí, por ejemplo, las parametrizaciones clásicas, por ejemplo, un cilindro, de una esfera, de un cono. Entonces, todas estas son parametrizaciones, dense cuenta. La del cilindro que está expresado por esta ecuación, la puedo expresar por medio de esta función vectorial que depende de qué, de estos dos parámetros, de este parámetro u y de este parámetro b. Lo mismo para la esfera, lo mismo para el cono. Pero entonces lo primero es muy ineficiente, porque se tendrían que aprender muchísimo. Eso para empezar con eso. Y lo segundo es que realmente eso no se decide. O sea, no se los aprendan, sino aprendan a cómo deducirlo. ¿Por qué? Porque además de que son fórmulas un poco complicadas de aprender, si es que te cambian algo de esa ecuación, ya no te sirve la fórmula como tal.
Y lo voy a explicar justamente con el ejemplo del cilindro. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo parametrizamos una superficie? A ver, tenemos realmente varias estrategias para parametrizar una superficie. Pero lo primero, las dos primeras estrategias de las cuales nos vamos a basar son cosas que nosotros ya conocemos. ¿Y qué son esas cositas que nosotros ya conocemos? Lo que nosotros denominamos como coordenadas esféricas y coordenadas esféricas y coordenadas cilíndricas. Ah, perfecto. Pero ¿cómo es eso, profe? Ah, bueno, vamos a poner un ejemplo. Imagínense de nuevo que yo quiero, empecemos desde lo más sencillo. ¿Qué es lo más sencillo para parametrizar? Una esfera. Entonces vamos a suponer que ustedes están en una lección y les piden, yo qué sé, calcular el área de una esfera. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, yo podría hacerlo así o puedo parametrizar la superficie. Ah, eso es otra cosa. ¿Para qué a mí me sirve parametrizar la superficie? Porque como yo les dije, si yo puedo calcular una integral de superficie también cuando la superficie me la anda de forma parametrizada. Entonces, eso lo vamos a ver en un momento. Lo que ahorita nos interesa es ver cómo parametrizamos la superficie. Entonces, veamos el caso más sencillo. Si yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces, ¿cuál es mi objetivo aquí? Ojo, r es fijo, por si acaso. R es fijo, porque el radio no cambia, r es fijo. Ya, ¿cuál es mi objetivo aquí? Yo quiero encontrar de cierta manera una función vectorial que dependa de dos parámetros, u y b, ¿verdad? Tal que me permitan mapear todos los puntos, me permitan obtener todos los puntos de la esferita. Ah, perfecto. Pero entonces yo digo lo siguiente, yo sé que yo sé que puedo conseguir cada uno de esos puntos, ¿verdad? Cada uno de estos puntos de esta esfera, yo lo puedo expresar por medio de ¿qué? Por medio de coordenadas esféricas. Es decir, es eso que es algo que, como siempre dicen, como decía mi profesor de análisis numérico, no inventen la rueda. O sea, si ustedes ya tienen algo, úsenlo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, yo sé que en coordenadas cilíndricas, digo, esféricas, X yo lo expreso como ρ, ¿verdad? Seno de phi, coseno de teta. Y es igual a ρ, seno de phi, seno de teta. Ah, perfecto. Y yo sé que z es igual a ρ, ¿verdad? A ρ coseno de phi. Donde recordemos que cuando yo estoy trabajando con coordenadas esféricas, el ρ, pues eso es un radio, ¿no? Entonces va de cierto valor a cierto valor. ¿Qué más? Yo sé que el phi es un valor que está entre pi y 0. Y yo sé que teta, pues es un valor que va entre 2pi y 0, si es que yo quiero obviamente tener toda la esferita, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, me baso a eso, uno siempre piensa en esto, me voy a basar en esto. Entonces yo voy a definir esta función de la siguiente, porque dense cuenta que yo cualquier punto de esta esfera la puedo expresar de esta manera, cualquier punto. Entonces digo, me voy a basar en eso. Yo voy a decir entonces que mi r de u, b, va a ser igual. Recordemos que el ρ, ¿qué es? Si yo tengo aquí una esfera. El ρ es la distancia si es que está centrada aquí, desde aquí hasta acá. Esto es el ρ, es el módulo entre el punto de la esfera y el centro, ¿verdad? Pero justamente ese ρ, ¿qué viene a representar? Viene a representar el radio de la esfera, pues. Ah, perfecto. Entonces, ese ρ, dense cuenta que como yo les dije, el radio es algo fijo, el radio no cambia. Yo ya te marqué por si acaso. Ya, entonces esto lo cambio por ρ. Esto no va a cambiar, porque yo quiero todos los puntos únicamente que estén sobre la esfera. Ah, perfecto. Entonces, el ρ siempre es R, es el radio. Ah, perfecto. Entonces yo tengo ρ seno. Ah, perfecto. Este phi lo voy a llamar ahora U. Entonces tendría seno de U, ¿verdad? Acá. Y este teta lo cambio por B. Ah, perfecto. R seno de U, coseno de B. Acá. De nuevo, ahora Y. Tengo R seno de phi, pero a phi la estoy llamando U. Coseno de B. Y por último tengo R, ¿verdad? Coseno de U, ¿verdad? Ahora bien, ¿dónde? U varía entre dónde y dónde. En este caso, como yo quiero toda la esfera, por ejemplo, si yo solo quisiera un pedacito de la esfera, ya tendría que obviamente el U y B va a depender de qué pedazos que yo quiero. Pero en este caso, como yo quiero la esfera completa, digo, bueno, U, que en este caso es lo que yo estoy llamando como phi, va a variar entre pi y 0. Y B, que es lo que yo en teoría estoy llamando como teta, o sea, teta es B, va a variar entre 2pi y 0. Y uno dice, ah, qué chévere. Porque dense cuenta, ahora encontré o no encontré una función vectorial de dos variables, tal que yo cualquier punto de la esfera
lo puedo obtener haciendo variar este U y haciendo variar este B. ¿Cómo hago variar ese U y cómo hago variar ese B? De esta forma. Y ya está. Entonces, la primera manera para parametrizar una curva, no una curva, una superficie, es viendo si es que nosotros podemos expresarla por medio de coordenadas esféricas. Si es que eso nos lo permite, entonces ya tenemos una parametrización, como puede ser esa que tenemos ahí. Dime, Eric, ¿alguna duda? Eric. No te escucho por si acaso. En los argumentos del seno y el coseno, ¿qué entran? ¿Ángulos o números? ¿Por qué me pierdo? Porque no sé si entra el pi, ángulo. ¿A qué entran? Ajá, Números. O sea, en el fondo, acuérdate que nosotros ángulos lo llamamos cero, pi cuartos, pi sextos, ajá. pero todo eso en el fondo son números reales. O sea, en el fondo nosotros, a ver, depende del contexto que tú estés trabajando, si estás en trigonometría le llaman ángulos, pero eso en el fondo son números reales. O sea, los pi radian, pi sexto, pi todo eso son números reales. Esa es la razón por la cual no se usa grados Celsius y se usan pi radian cuando tú estás trabajando con esto, porque Celsius no es un número real. En cambio, los grados expresados en pi radian sí son un número real. En el fondo, la respuesta más corta son números, ¿ya? Sí, son números. Ya, ángulos no. O sea, O sea, es que en el fondo representan, o sea, son como por así decirlo, o sea, lo que tú llamas ángulos, o sea, las funciones senos y cosenos son realmente números lo que reciben, que nosotros le llamamos ángulo desde cierto punto o porque sea, tú solo dices, le bueno, cambié la letra de teta a B nada más. sí, eso es lo que quiero, porque yo voy Ah, a hacer todas mis parametrizaciones que dependan de U y de B para que vayan viendo el asunto, pero en el fondo son números lo que recibe. y entonces esas letras U y B no dependen de X y Y. No, sí dependen de X y Y. No, a ver, Y Z. a ver, X, date cuenta que aquí X depende de U y B. Acá Y depende de U y B. Y Z depende de U y B. Entonces, esto es lo que tú tienes. R de U, B es igual a X que depende de U, B. Y que depende de U, B. Y Z que depende de U, B. ¿Verdad? Entonces, al momento que tú le das U y al momento que tú le das B a este asunto, entonces vas obteniendo todos los puntos de esta esfera. ¿Ahí quedó un poquito más claro o hay alguna duda aún? Entonces se lo podría interpretar como un cambio de variable. No necesariamente, ya vamos a ver por qué. Aquí es porque directamente el cambio es directo, pero no necesariamente tiene que ser así. Porque, por ejemplo, imagínate que yo te doy algo en el que expresarlo en cilíndrica, otra cosita, ¿por qué no es directo? O sea, no es simplemente, esto no es un cambio de variable, ya vas a ver por qué. Imagínate que, así como yo te digo, bueno, imagínate que yo no te quiero dar yo te digo, no me lo hagas por esférica, parametriza de cualquier otra forma. Cuando tú estabas trabajando, cuando estabas viendo esta analogía, cuando estabas trabajando en parametrizar curvas, yo te decía, ¿existe una única parametrización? No, tú puedes parametrizar de bastantes maneras, como tú quieras, ¿verdad? Imagínate que yo te digo, parametrízame para poner sencillo el caso. Imagínate que yo tengo aquí esta cosa de aquí. Yo tengo la mitad de una esfera para poner sencillo el caso. Entonces, suponte que tú tienes aquí la mitad de una esfera. Yo te digo, parametrízame eso como tú quieras. Si es la mitad, simplemente es, por ejemplo, sería r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, una opción es de nuevo tomar lo que yo te dije. Tomando entonces, tú dices, bueno, yo sé que las coordenadas esféricas son estas que yo tengo aquí, entonces yo podría tomar como que x es igual al radio, un segundito, al radio, seno de u, coseno de b, ¿verdad? Y es igual r, seno de u, seno de b, y z es igual a r, coseno de u. Ahora bien, ¿de dónde a dónde iría tu u? O sea, ¿de dónde a dónde? ¿Qué es lo que en sí? Tú sabes que esa es una función vectorial de dos variables que tú estás dando. ¿Y cómo tú estás seguro que eso mapea los puntos? Es que ahí viene la pregunta. ¿Cómo tú estás seguro que tú obtienes con esto que yo te estoy dando aquí, que este es el RD, este es el RB? La pregunta que realmente tienes que responder, ¿cómo tú sabes que eso que yo te estoy dando realmente te va a dar puntos sobre la esfera? Porque en el fondo, simplemente lo que yo estoy haciendo es tomar
la misma forma de las coordenadas esféricas y utilizarlo como función. Lo tomo ahora como tomo la misma forma. Eso es lo que estoy diciendo, tomo la forma. Ah, ¿verdad? Entonces, el U, recordemos que es lo que representaba el phi. Ahora, como solo quiero la mitad, va a ir entonces, U va a ir desde pi medios, va desde 0 a pi medios. Y B, como quiero todo, tengo que recorrer de 0, de 2pi a 0. Eso es ojo, esta es una idea, esto es una posibilidad. Esto es una posibilidad de parametrización, pero no es la única. Esto digamos que es una posibilidad basándote en lo que te da la idea de las coordenadas esféricas. Pero no es la única manera que tú podrías haberlo hecho. Tú podrías haber hecho lo siguiente. Tú podrías haber hecho lo que yo siempre te decía. Si tú puedes expresar a una de las variables en función de las otras dos, puedes tomar otro cambio, otra parametrización. ¿A qué me refiero? Si yo tengo aquí que z es igual a r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado, yo quiero conseguir un r de u, b, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer lo siguiente sin ningún problema. Yo puedo decir x, tómame el valor de u. Y, tómame el valor de b. ¿Y z qué es? Ah, yo sé que z es igual al radio al cuadrado menos x al cuadrado, pero yo a x ya le estoy dando el valor de u. Entonces tendría u al cuadrado y a y le estoy dando el valor de b, ¿verdad? Menos b al cuadrado. Entonces yo ya tendría otra parametrización. Entonces tendría r al cuadrado menos u al cuadrado menos b al cuadrado, ¿verdad? Entonces r de u, b sería igual a ¿qué? Sería a u, b, la raíz de r al cuadrado menos u al cuadrado menos b al cuadrado, ¿verdad? Bueno, donde u y b tienes que ver de dónde a dónde varían eso cuando lo vayas a poner, cuando vayas a poner la integral. Pero lo que trato de decirte aquí es que yo no te estoy diciendo que esto sea un cambio real, lo que te estoy diciendo es que tú puedes tomar una de tus posibilidades como parametrización, la misma forma de las coordenadas esféricas. Es decir, esto, tú estás tomando, no es que estás haciendo un cambio real, estás tomando la forma de las coordenadas esféricas. Porque tú sabes que si vas a variar ese u y ese b, es lo mismo, se va a comportar de la misma manera como se comportan las coordenadas esféricas. Y tú sabes que las coordenadas esféricas te dan los puntos exactamente de tu superficie. Ah, entonces esto era una posibilidad 1. Mientras que tú podrías parametrizar de cualquier otra manera. Otro ejemplo que te estoy dando para parametrizar esa misma semiesfera, o sea, la parte superior de la esfera, es bueno, tú podrías haber dado, tú dices x es 1, es u, le podrías haber y, b, y entonces como tú ya sabes que z es r al cuadrado, la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado, entonces esto va a ser igual a r, la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado, pero tú a x ya le diste el valor de u, entonces sería u al cuadrado, y aquí y es b, entonces te quedaría menos b al cuadrado. Y aquí no te quedó una función, ¿verdad? Aquí acaso no te está quedando una función que depende de u y de b, y vas a obtener todos los puntos vas a obtener todos los puntos de justamente de tu esfera. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que va a hacer esta funcioncita de aquí? Lo que va a hacer esta funcioncita de aquí es de nuevo, es una función vectorial que a medida que tú vas variando el u y el b, por ejemplo, el u y el b obviamente van a ser puntos que van a variar dentro de este círculo. Si tomas tú un u y un b, tomas por ejemplo aquí un u y un b, esto te va a dar por ejemplo este punto de aquí. Si vas haciendo variar todos los u y los b, ¿qué es lo que va haciendo? ¿Qué es lo que va a hacer en el fondo esta función? Esta función te va a dar todos todos los puntos que estén en el cascarón, es decir, que estén en la superficie. Entonces, eso es lo que está haciendo. Entonces, esto es lo que te quería decir. No estoy haciendo en el fondo ningún cambio variable. Lo que te quería decir es que una de las posibilidades en las que te puedes basar para parametrizar es tomando la forma de las esféricas. Pero esto es otra. Podrías haberlo hecho de esta manera. No sé si ya queda un poquito más clara tu duda. Sí, Ya, sí. dime. Ah, no, arriba también donde estaba la parametrización no es seno, en la de en medio. Déjame ver. Arriba. ¿Aquí? ¿Ahí No, está más cero? arriba. A Más ver. arriba. Ahí en el azul. Ah, sí, tienes razón. Me comí el centro. Cero. Bueno, cositas de copiar. Pero entonces, a esto es lo que me refiero
cuando tú te quieres parametrizar una, te basas en la forma de las esféricas. No es que estés haciendo un cambio real, simplemente te estás basando en esa forma. Así como también entonces, date cuenta, hemos parametrizado, entonces x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a un r al cuadrado, un radio al cuadrado. Perfecto. Entonces, recuerden, este r es fijo. Por ejemplo, podría haber sido x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 16. Entonces aquí, en vez de poner r al cuadrado, poner 16. Eso es lo que trato de decir, por si acaso. No crean que es otra variable. Ahora bien, vamos a ver que no solo me sirve la esférica como forma, también yo puedo tomar otra forma. Entonces, caso uno que uno puede pensar es utilizar las esféricas, o sea, utilizar la forma de las esféricas. Otro caso es utilizar la forma, pero de las cilíndricas. A ver, vamos a ver. Imagínate que yo vengo fresco y te digo, a ver, yo quiero que el profe te viene y que es muy común, es uno de los ejercicios que más pone, te viene y te dice, yo quiero que me parametrices un cono. Entonces te dice, yo quiero que z sea igual a x al cuadrado más y al cuadrado, donde obviamente te dice que obviamente el cono crece, ¿no? Entonces te dice, supongamos que el cono simplemente quieres que esté entre 0 y 1. Entonces tú dices, bueno, un cono de ese estilo es un cono. Si yo pongo aquí, de hecho voy a poner mis ejes, no sé por qué últimamente pues, he graficado sin ejes, es más bonito graficar con ejes. Entonces, un segundito, tú tienes acá, imagínate que, imagínate que te piden que parametrices eso. Ese es el problema aquí. Perfecto. Entonces vienes para acá y tú sabes que un cono entre 0 y 1 es de esta manera. Entonces, aquí tienes varias posibilidades. Así como existen para una curva, para una curva existen varias posibilidades, aquí también tienes varias. Entonces, vamos a ver, entonces, una de las posibilidades que tienes es utilizar la forma que tienen las coordenadas cilíndricas. Por ejemplo, las coordenadas cilíndricas. A ver, tú sabes que las coordenadas cilíndricas, ¿qué te dicen? Te dicen que x es igual a r coseno de teta, te dicen que y es igual a r seno de teta, y te dicen que z es igual a z, ¿verdad? Perfecto. Entonces ya tenemos eso por ahí. Entonces yo digo, si yo quiero parametrizar este cono, tengo eso, voy a partir. Yo sé que cualquier punto, dense cuenta, cualquier punto del cono yo lo puedo expresar por medio de coordenadas cilíndricas. Entonces, como yo ya sé eso, entonces yo digo, voy a basarme en esta forma, en la forma de las cilíndricas para proponer una parametrización. Entonces yo voy a decir que mi R de U, B va a ser lo siguiente. Entonces yo te voy a decir, bueno, X a qué va a ser igual. X va a ser igual, el radio, dense cuenta que obviamente el radio va a ir variando. Entonces a ese radio le voy a poner U y al coseno, que también va variando, le voy a llamar B. Perfecto. Entonces, ¿qué yo voy a tener aquí? Entonces yo voy a tener U coseno de B. Tengo Y igual a U, que es el radio, seno de B. Y aquí tengo que Z es igual a Z. Pero mucho ojo, porque yo sé que cuál es la superficie, es un cono. Entonces vengo para acá. A ver, yo tengo que Z es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Pero yo sé que esto en cilíndricas es simplemente el radio. Y yo sé que el radio, ¿cómo lo llamé aquí? Lo llamé U. Entonces yo voy a tener que Z es igual a U. Perfecto. Entonces yo tengo Z igual a U. Ahora bien, la pregunta es, ¿de dónde a dónde varía el radio? ¿De dónde a dónde varía de dónde a dónde va a variar el radio? ¿De dónde a dónde va a variar? ¿De dónde a dónde varía U y de dónde a dónde varía B? Porque eso es importante, porque hasta el momento, ¿qué he dicho? Perfecto. Yo he dicho lo siguiente. Yo he dicho R de U, B. Entonces va a ser igual a U coseno de B, U seno de B, U. Ahora bien, pero yo cuando decía parametrizaciones de curvas, yo decía, del T me interesa siempre ver de dónde varía. Aquí me interesa ver también de dónde varía el U, de dónde varía el B. Entonces yo digo, bueno, U y B me interesan ver de dónde varían. Perfecto. Entonces aquí es sencillo. ¿Por qué? Porque recordemos, a ver, ¿qué representaba en el fondo esta B? Esta B representaba el teta. Y si yo quiero obviamente tener todos los puntos, yo quiero mapear todos los puntos de mi cono, entonces ¿de dónde a dónde tiene que variar ese B? Que es lo que está tomando la forma de la teta. Entonces va a ser de 0 a 2pi.
Ahora bien, ¿de dónde va a variar el U? ¿Qué es lo que en sí representa esa U? ¿De qué forma lo tomé? Lo tomé de la forma del radio. Ah, perfecto. Entonces, yo digo, a ver, ¿de dónde a dónde está variando el radio? Ah, entonces vamos a ver lo siguiente. Yo recuerdo que esto solo llega hasta 1, ¿verdad? Entonces, si yo lo tomo a la altura de z igual 1, voy a ver la proyección para ver hasta dónde crece el radio. Entonces, si yo lo tomo a la altura de z igual 1, me quedaría entonces 1 igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Simplemente lo que hice fue quiero ver cuál es esta intersección. Perfecto. Entonces me queda, si elevo ambos lados al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Perfecto. ¿Eso qué significa? Que tengo una circunferencia de radio 1. Y obviamente si tengo una circunferencia de radio 1, ¿qué es lo más grande? ¿Qué es lo más grande que puede llegar a ser qué es lo más grande que puede llegar a ser mi radio? Obviamente empieza en 0 y va a llegar a lo más grande hasta cuando toque esa circunferencia. Circunferencia es de radio 1. Entonces dense cuenta, conseguí una parametrización, aquí lo voy a poner basándome en la forma de las coordenadas cilíndricas. Utilicé la forma como tal de las coordenadas cilíndricas y encontré una parametrización, pero no es la única. Yo podría también haber hecho lo siguiente, yo podría haber dicho, bueno, me piden que parametrice esto, x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces yo digo, bueno, yo podría decir, bueno, yo voy a decir que mi r de u, b va a ser lo siguiente. Yo digo a x le voy a dar el valor, le voy a dar u. Digo, bueno, x, u, que sea lo que sea u. Y, que sea b. Y acá z va a ser entonces, yo sé que es x al cuadrado más y al cuadrado. Pero yo sé que x ya le di ¿qué? A x ya le di el valor de u. Entonces me quedaría u al cuadrado más y al cuadrado. Pero y al cuadrado ya le di el valor de b. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué estoy obteniendo aquí? R de u, b. Estoy obteniendo entonces mi parametrización u, b, la raíz de u al cuadrado más b al cuadrado. Y entonces aquí obviamente también determino de dónde va el u y el b. Ahora bien, al parametrizar pasamos de escalar a vectorial. Al parametrizar pasamos no te entiendo, no te entiendo la pregunta. ¿Pasamos de qué? O sea, ¿qué estás pasando de escalar a vectorial? O sea, la función por ejemplo, del cono estamos pasando de una escalar a una vectorial, por ejemplo. No, no Porque, es, no, no es que estamos pasando una función de ser una cosa a ser otra cosa. Si una función es escalar, pues siempre es escalar, eso no cambia. Lo que yo te estoy diciendo aquí es que si tú tienes una superficie, o sea, la imagen de una función, no la función, la imagen de una función, es decir, tú tienes el conjunto de puntos, ya, tú tienes el conjunto de puntos. Tú lo que quieres es esa superficie, ese conjunto de puntos, poder conseguir una función vectorial de dos variables que vamos a denotar como r de u, b, tal que tú puedas obtener todos los puntos de esa superficie por medio de esta función R. Eso es lo que tú quieres conseguir. En ningún momento, si tú, por ejemplo, si tú tienes el cono aquí Z igual la raíz x al cuadrado más y al cuadrado, cuando yo hablo de superficie, no hablo de la función como tal, estoy hablando del conjunto de puntos, estoy hablando de su imagen. Cuando yo hablo, y buena pregunta, buena aclaración, cuando yo estoy hablando de la superficie, porque en sí esto es una función, ya, eso es una función, pero yo sé que cuando yo hablo de superficie, yo no estoy hablando en sí de la función, yo estoy hablando del conjunto de puntos que yo obtengo de esa, yo estoy hablando del conjunto de imágenes, eso es lo que yo estoy hablando, el conjunto de imágenes es la superficie, es decir, son las z de f de x, y, son las imágenes, entonces esa es mi superficie, entonces en el fondo yo lo que tengo, cuando te hablo de una superficie, te estoy hablando de un conjunto de puntos. Entonces ahora yo lo que yo digo es lo siguiente, yo quiero encontrar una función vectorial que me reciba dos argumentos, u y b, una función vectorial de dos variables, r de u, b, tal que al momento que yo hago variar este u y hago variar este b, entonces yo voy a poder obtener todos los puntos, yo puedo obtener todos los puntos de la superficie. Ah, perfecto, similar a como cuando yo tenía curvas, cuando yo tenía una curva, ¿verdad? Yo tenía una curva, yo lo que quería obtener un r de t, es decir, yo quería obtener todos los puntos de esa curva por medio de una función vectorial. Acá es lo mismo. Tú quieres obtener una función r de u, b que te permita
mapear todos los puntos de la superficie. Por eso esta función no tiene nada que ver con la de acá. Nada que ver. Entonces, mucho ojo con eso. No sé si eso ya aclara un poquito más tu duda. Eric. Sí, ya. Entonces esto es eso era lo que yo les quería decir. Cuando tú vas a parametrizar tienes varias opciones. Una, y ya van a ver que en los ejercicios que esto queda súper claro. Una es tomar la forma de las esféricas. Ahora bien, ¿por qué uno dice por qué tomar las formas de las esféricas y las cilíndricas? Porque se van a dar cuenta que las integrales quedan más sencillas si ustedes toman estas formas de aquí. Ahora bien, una tercera forma que sirve es la típica cuando ustedes tienen, y justamente lo acabé de explicar, es cuando ustedes tienen una función expresada como z que depende de x y de y. Entonces, era como cuando era lo que se le llama como la parametrización clásica. O sea, no, la parametrización usual, digamos, o tradicional, parametrización tradicional. ¿A qué me refiero? Era lo que yo les mencionaba, y lo voy a poner en contraste con la curva. Cuando yo les decía, a ver, cuando ustedes tenían una parametrización, ¿verdad? Que ustedes tienen que ya, y es una función que depende de x, y si ustedes a x le daban el valor de t, entonces, ¿qué era y? Era pues y simplemente evaluada en t. Entonces, justamente eso es lo que hacemos aquí. Acá es más o menos similar. Si yo a x y a y ya le puedo dar los parámetros, en este caso u y b, simplemente z va a ser evaluar a f en u, b. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, exactamente lo mismo, siguiendo la misma idea. Es decir, si yo ya conozco cómo varía una de las variables, esta misma palabra usaba, entonces simplemente me basta poder expresar a la otra variable en función de la que ya conozco cómo varía. Acá es exactamente lo mismo, como mi parametrización ahora depende de dos variables, u y b. Entonces, si yo ya conozco cómo varía u, a y, a x, le pongo cómo varía, yo ya conozco cómo varían dos de las variables, y las últimas sé que puedo expresarla en función de las otras dos que ya sé cómo varían, pues ya simplemente, entonces, esto es un tipo de parametrización. Entonces, ¿qué es justamente lo que yo hacía con el cono? Yo digo, bueno, a x le daba el valor de u, a y le daba el valor a y le daba el valor de b, y aquí tenía una función que depende de x y de y. Entonces, ¿qué era lo que simplemente hacía? A x darle el valor de u y a y darle el valor de b. No sé si ahí estaba quedando un poco más claro esta partecita de las parametrizaciones. Entonces, vamos a explicarlo, pues nada, no hay nada más bonito que ponerlo con un ejemplo. Otra cosita. Entonces, dense cuenta, ya tenemos entonces tres estrategias para parametrizar una superficie. Entonces, pero la pregunta es, ¿a mí para qué me sirve parametrizar una superficie? Me sirve para lo siguiente. Recuerden que cuando yo quiero calcular una integral de superficie, yo estoy integrando sobre la superficie. Ahora bien, si la superficie yo la tengo parametrizada, entonces puedo calcular esa integral de otra manera. ¿Cómo va a ser? Va a ser la integral sobre R', ¿verdad? La composición de esta f con la parametrización multiplicado por la norma de RU cruz RB, que simplemente es derivar a R con respecto a U, o sea, las derivadas parciales, y R con respecto a B, de U de B. Perfecto. Entonces, esto es lo chévere, porque dense cuenta, ya no tengo que ponerme a cambiar el ds, por ejemplo, ya no me tengo que poner a cambiar el ds como la raíz de 1 más la parcial de f con respecto al cuadrado más la parcial, por ejemplo, si lo tuviera así, de a. Perfecto. Entonces, aquí tengo otra manera. Si a mí la superficie me la dan de manera parametrizada, yo puedo calcular esta misma integral de superficie de esta manera. Entonces, pero ojo, esto simplemente me sirve si es que a mí la superficie la puedo parametrizar o me la dan ya parametrizada. Entonces vamos a poner un ejemplo. Entonces déjenme pongo este ejemplo de aquí. Un segundito que tengo abierto tres, no sé por qué tengo abierto tres navegadores. Entonces vamos a poner un ejemplo típico. El ejemplo más sencillo es cuando a ti ya te dan la parametrización. O sea, no, ni para qué luchar. Es cuando ustedes se acuerdan, cuando ustedes en curvas les dan la parametrización, pues ya el asunto era más sencillo. Ni para qué ponernos a luchar con respecto a eso. Que no se copie ya. Entonces vamos a ver, el ejemplo más sencillo es cuando a mí ya me dan. El ejemplo más sencillo es cuando a mí ya me están dando
la parametrización. En este caso me dicen, bueno, tú vas a integrar sobre una superficie S. No me dicen la superficie como tal, pero me dicen me están dando la parametrización. Me dicen que esa S es una rampa espiral. ¿Qué será una rampa espiral? No me interesa saber que, no me dan la superficie como tal, pero me dan una parametrización, que es casi lo mismo, porque yo puedo obtener cualquier punto de esa superficie por medio de esta función, de esta parametrización. Ah, perfecto. Entonces, ¿aquí qué me están pidiendo? Me piden, evalúe esta integral de superficie sobre una superficie S, donde esa superficie S es una rampa espiral que tiene esta parametrización de aquí. Ah, qué bonito. Ahora bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, yo tengo aquí integral sobre S, la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado de S. Entonces, como yo les decía, ¿para qué va todo este cuento de la parametrización de superficies? Porque es otra manera para calcular integrales de superficie. Entonces, esto es lo que viene a representar mi f de x, z. Perfecto. Ahora bien, vamos a lo siguiente. Entonces, ¿qué les dije que cómo nosotros calculamos esto? Es la integral sobre r', ya vamos a ver qué es este r'. La composición de f con la parametrización, que lo difícil por lo general es encontrar la parametrización, r cruz, rb, du, db. Entonces, aquí, ¿qué yo recomiendo? Siempre es bueno llevar un orden. Primero, esta región tú la vas a conseguir una vez que tú ya tengas la parametrización. Así como cuando hacíamos integral de línea escalar, más o menos, que yo les decía, ¿cómo ustedes consiguen estos límites de integración? Que en el caso de integral de línea era de dónde variaba el t. A cambio acá, estos límites de integración los van a conseguir viendo de dónde a dónde varía su u y de dónde a dónde varía su b. Que en este caso, como ya me lo dan, sencillo. Este sería el paso número 1, que no lo tengo que hacer ahorita porque ya me lo dan. Paso número 2, conseguir esta norma de r cruz, de R, la parcial de R con respecto a U cruz, R con respecto a B. Y tercero, hacer esta composición. Y cuarto, resolver la integral. Entonces vamos a empezar con el paso número 1. Ya está hecho. ¿Por qué? Porque ya me dan la parametrización. Perfecto. Paso número 2. ¿Qué es el paso número 2? Vamos a encontrar esa norma de ahí. Entonces para eso tenemos que sacar R de U. ¿Qué R de U? ¿Qué es? R de U simplemente es la parcial, es la derivada parcial, ¿verdad? O sea, sacarle a esta función vectorial, sacarle la derivada la derivada parcial con respecto a u en cada una de sus componentes. Entonces, si yo derivo cada una de estas componentes con respecto a u, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar coseno de b, me va a quedar seno de b, y aquí, como esto solo depende de b, aquí me va a quedar 0. Ah, perfecto. Entonces, bajo esa misma lógica, vamos a calcular el r sub b de u, b. Ah, perfecto. Simplemente es, entonces ahora va a ser derivar la parametrización cada una de las componentes, pero con respecto a b. Entonces esto va a ser menos u, seno de b, u, coseno de b, raíz de 5. Ah, perfecto. Entonces ahora una vez que yo tengo estas dos r de u y r de b, entonces ¿qué calculo? El producto cruz. Entonces r de u cruz r de b va a ser lo siguiente. Va a ser i, j, k, va a ser entonces coseno de b, seno de b, 0, y aquí voy a tener menos u, seno de b, u, coseno de b, raíz de 5. Perfecto. Entonces resolvemos este producto cruz. Entonces aquí voy a tener algo en i, menos algo en j, más algo en k. Qué bonito, ¿no? Entonces, ahora bien, entonces, eliminando primera fila, primera columna, entonces voy a tener seno de b por raíz de 5, seno de b, perfecto. Menos u coseno de b por 0, perfecto. Eliminando primera fila, segunda columna, entonces voy a tener raíz de 5 por coseno de b, menos u seno de b por 0, me quedaría 0. Y acá, eliminando primera fila, tercera columna, entonces voy a tener u coseno de b por u coseno de b, me quedaría u coseno al cuadrado de b, menos u seno de b por seno de b, me va a quedar entonces menos u seno al cuadrado de b. Perfecto, entonces esto simplemente nos va a quedar raíz de 5 seno de b, menos raíz de 5 coseno de b, y aquí dense cuenta, me va a quedar u coseno al cuadrado, de hecho lo voy a poner aquí. Esto de aquí, ¿qué me queda? Me queda u coseno al cuadrado de b más seno al cuadrado de b. Entonces,
por identidad pitagórica, esto es S1 y simplemente me queda U. Perfecto, entonces esto me queda U. Entonces ahora esto de aquí, ¿qué voy a hacer? Le saco la norma. Ah, perfecto, entonces me va a quedar la norma de R cruz R de B. ¿Qué me queda? Me quedaría la raíz, en este caso, si elevo el primero al cuadrado, me quedaría 5 seno al cuadrado de B. Aquí, elevando el segundo al cuadrado, me quedaría 5 coseno al cuadrado de B. Y elevando el último, me quedaría U al cuadrado, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ahora sí, lo mismo. Aquí puedo sacar factor común, 5 seno al cuadrado de B más coseno al cuadrado de B. Y esto se me hace 1. Entonces, finalmente, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, vengo por aquí, me va a quedar 5 más U al cuadrado. Entonces yo ya tengo aquí yo ya tengo aquí esta partecita de aquí. Ya calculé la norma. Ahora bien, tercero, vamos a hacer, ¿qué es lo tercero que vamos a hacer? Vamos a hacer la composición, paso número 3. El paso número 3 es hacer la composición, es decir, F compuesta con la parametrización en U, B. Esto es nuevo, que simplemente es F, evaluarlo en la parametrización U, B. Ahora bien, la pregunta es, ¿tengo esta parametrización? Sí, sí la tengo. Donde esa ya me la daba el ejercicio. Me decían que era, aquí justamente, U coseno de B, U seno de B, B raíz de 5B. Ah, perfecto. Entonces, esto va a ser F, evaluarlo en U coseno de B, U seno de B, coma raíz de 5B. Ah, perfecto. Ahora bien, ¿qué significa? Que a la función F le estoy dando U coseno de B como X, U seno de B como Y, raíz de 5B como Z. Ah, perfecto. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es esta función? Ah, esto también lo teníamos por aquí. Esa función era raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Perfecto. Entonces, recordemos por aquí, lo voy a poner F de X, Y, Z es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, voy a tener lo siguiente. Entonces va a ser X al cuadrado, va a ser U al cuadrado coseno al cuadrado de B, ¿verdad? Más Y al cuadrado. ¿Y qué es Y? U al cuadrado, o sea, U seno de B al cuadrado, U seno al cuadrado de B. Entonces, de nuevo, sacamos raíz, te quedaría U al cuadrado, aquí, coseno al cuadrado de B, más seno al cuadrado de B. Esto es 1. Y aquí te quedaría entonces raíz de U al cuadrado, que en teoría te debería quedar valor absoluto de U. Pero yo recuerdo, que esto también me lo decía el ejercicio, que U varía entre ¿dónde? Entre 0 y 2, entonces son números positivos. Ah, perfecto. Entonces simplemente este valor absoluto me va a quedar U. Entonces ya tengo todo. Entonces esta integral, ¿verdad? Esta integral sobre S raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado, cuando me dieron mi superficie parametrizada, me va a quedar entonces integral. Aquí que me queda la composición. Y esa composición, ¿qué me quedó? Justamente me quedó aquí U. Por la norma de R sub U cruz R sub B, que me quedó 5 más U al cuadrado, raíz de 5 más U al cuadrado. Ah, perfecto. 5 más U al cuadrado. Ahora bien, ¿qué me queda aquí de U? De B. Ah, perfecto. ¿Cuál es el diferencial más externo? De B. Eso le corresponde a la integral más externa. B va de cierto valor a cierto valor. ¿Cuál es el siguiente diferencial? El de U. Eso significa que le corresponde al siguiente integral. U va de cierto valor a cierto valor. Ah, perfecto. Entonces, por eso es que yo necesito saber de dónde a dónde varía U y de dónde a dónde varía B. Ah, U, recordemos, varía entre 0 y 2. Y B, ¿de dónde a dónde variaba? Vamos a ver. B variaba entre 0 y 2pi. Perfecto. B varía entre 0 y 2pi. Ah, perfecto. Significa que U va de dónde? De 0 a 2 y B va de 0 a 2pi. Entonces ya tengo simplemente esta integral. La integral que va de 0 a 2pi. La integral que va de 0 a 2. U 5 más U al cuadrado de U de B. ¿Verdad? Perfecto. Entonces ahora sí simplemente nos queda resolver esta integral. Vamos resolviéndola de forma sencillita. Entonces recordemos que yo siempre menciono esta integral. La integral, si una función está elevada a la n y justamente está multiplicado por su derivada, entonces eso va a ser f elevado a la n más 1 sobre n más 1. En este caso,
la funcioncita que yo tengo aquí es lo que yo denomino, en este caso va a ser mi f de u, la derivada de f de u es 2u, ¿verdad? Entonces aquí ustedes dicen, bueno, simplemente tengo la u, multiplico por 2 y divido para 2 para no alterar e integro directamente. Entonces me va a quedar un medio que multiplica la integral que va de 0 a 2pi. Integrando esta parte de aquí simplemente me va a quedar 5 más u al cuadrado elevado, si antes estaba elevado a la 1 medio, ahora se va a hacer 3 medios. Sobre 3 medios, que lo puedo sacar directamente como 2 tercios. Perfecto. Esto he evaluado en dónde? Estoy evaluado en 2 y en 0. Ya está. Perfecto. Entonces vamos a tener lo siguiente. Aquí db. Entonces simplificando me va a quedar un tercio la integral que va de 0 a 2pi. Evaluando, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, si evalúo en 2, me quedaría 5 más 2 al cuadrado. Es decir, ¿qué me va a quedar? 5 más 2 al cuadrado. Eso es 5 más 4, 9. Entonces me quedaría 9 raíz de 9. Eso elevado al cubo. Menos acá. 5 más 0 al cuadrado. Entonces me quedaría raíz de 5 al cubo. Perfecto. db. Y ya simplemente entonces me va a quedar lo siguiente. Entonces me va a quedar un tercio que multiplica a raíz de 9, 3 al cubo. Me quedaría 27, ¿verdad? Menos 5 raíz de 5. Y eso la integral que va de 0 a 2pi de b. Entonces esto que me va a quedar b hablado entre 2pi y 0. Entonces simplemente me va a quedar 2 tercios, 2pi tercios, ¿verdad? Que multiplica a 27 menos 5 raíz de 5. Y eso entonces sería la respuesta a este problemita de aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a eso o ha quedado todo claro? ¿Alguna dudita eh, con respecto a eso? Un segundito que compruebo la respuesta. Eh, un segundito. Discúlpenme 5 minutitos. Ya regreso que me están llamando. Un segundito. Discúlpenme 5 minutitos. Ya regreso.
Ya, ahora sí, disculpen. Uf, que hoy no me sintió muy bien, entonces me fui a tomar una cosita. Ahora sí, en lo que estábamos. Entonces, eso es más que todo para cuando sirven parametrizar superficies. O sea, la parametrización de la superficie nos va a servir más que todo porque podemos calcular una integral de superficie parametrizando la curva. Digo, parametrizando la superficie como tal. Entonces, eso sería esta partecita. Vamos entonces a explicar otro de estos ejercicios. Era donde tengo aquí, lo tenía este ejercicio, era chévere. Justamente lo saqué hace un ratito antes de iniciar la ayudantía. Entonces, vamos a empezar. Pero en sí, ¿qué significa ese número? ¿Cómo que qué significa ese número? Este numerito que saca. Ah, buena pregunta. ¿Qué significa? Y eso tiene que ver con de dónde nosotros partimos. Nosotros partimos, ¿qué querías calcular en un inicio? Tú querías calcular esta integral de superficie. Ese número, pues en este caso no te dicen qué representa esta función aquí. Esta funcioncita que te están dando aquí, f de x, y z, tú no sabes qué es. Si es que no hubieras tenido función ahí, lo que tú estabas calculando, recuerden, si es siempre lo que les menciono. Cuando tú tienes una integral de superficie, es decir, cuando tu función aquí es 1, lo que tú estás calculando es el área de superficie, el área del cascarón, área de superficie. Ahora bien, si tú tienes una función ahí, por ejemplo, ahora tú estás calculando esta función, estás integrando esta función sobre esta superficie. Entonces, esto puede ser cualquier cosa realmente. Es el efecto, siempre lo menciono como el efecto de esa función f sobre la superficie. Por ejemplo, justamente aprovechando la pregunta, tengo aquí este problemita de aquí. Dice lo siguiente, fíjate. Te dice, calcula la carga eléctrica. Ah, perfecto. Aquí te está diciendo que calcules la carga eléctrica sobre una superficie. No te pide la carga eléctrica sobre una región. No te pide la carga eléctrica, yo que sé, de un sólido. Te pide la carga eléctrica sobre una superficie, que en este caso te la están dando de esta manera. Z igual a x más y al cuadrado. Y además te dicen que está delimitado por los planos x igual 0, y igual 0, z igual 0, digo, y igual 0 y y igual a 2. Entonces aquí te dice que la densidad de carga en cada punto está dado por g de x, y, z igual a y. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Entonces, ¿qué estamos haciendo en este caso? Nosotros vamos a calcular la integral de superficie. ¿Por qué la integral de superficie? Porque a mí solo me interesa calcular la carga eléctrica de la superficie. Ah, perfecto. Entonces, por eso es que yo sé que es una integral de superficie. ¿De qué? En este caso, yo voy a integrar esta función g de x, y, z. ¿Por qué? Porque esa es la densidad de carga. Es como cuando, por ejemplo, en integrales dobles, si yo quería sacar la masa, yo integraba sobre la región. Yo quería sacar, por ejemplo, la masa de una lámina. Si yo quería sacar la masa de una lámina, yo integraba la función que, pues la función que aquí me dan, que podría ser una función de densidad de masa, sobre la lámina. Ah, perfecto. Entonces aquí esta función que a mí me están dando, esta función g, es una función que representa la densidad de carga, que en otro ejercicio, en otra aplicación podría ser otra cosa. Entonces por eso es lo que yo le digo. Esto de aquí realmente calcula el efecto, siendo que obviamente a medida que te dan una u otra función, puede que calcules cualquier otra cosa, eso va a depender de la aplicación. Pero en este caso, en este ejercicio puntual, te dice que calcules la carga eléctrica, ¿verdad? Entonces la carga, que la voy a representar como C, va a ser la carga eléctrica sobre la superficie, por eso es una integral de superficie, ¿verdad? Sobre la superficie sobre esta superficie de aquí. Ah, perfecto. ¿Qué estás integrando? La densidad de carga. Perfecto, ds. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a calcular. Una integral de superficie, vamos a integrar la densidad de carga sobre esa superficie. Y toda esa integral de ahí, entonces va a ser la carga eléctrica de esa superficie. Ah, perfecto. Entonces digo, bueno, aquí podríamos hacerlo de la manera en la que lo veníamos haciendo, calcular el ds y calcular el resto de cositas que siempre he venido haciendo. Pero yo dije, vamos haciéndolo de otra manera. ¿Qué tal si parametrizamos? Vamos a parametrizar esta superficie de aquí. Ah, perfecto. Vamos a ver lo siguiente. Cuando yo quiero resolver un problema cuando la superficie la tengo ya parametrizada o la puedo parametrizar, entonces yo sé que esta integral, que en este caso es g de x, y, z, ds, la puedo entonces va a ser igual a la integral sobre r', que esa r' la obtengo cuando consigo los límites de dónde varía el u y de dónde varía el b. Ah, perfecto.
Ahora va a ser G compuesta con la parametrización R de U, B, ¿verdad? De ahí, esto multiplicado por la norma de R sub U cruz R sub B de U de B. Ahora bien, obviamente tú me puedes estar preguntando, ¿es necesario que sea de U de B? No, simplemente a veces puedes poner también de B de U. Solo que ahí viene el mismo problema que cuando yo te explicaba con respecto a las coordenadas cilíndricas. A veces ese pequeño cambio pues te puede que se te complica un poco al determinar. Entonces yo siempre recomiendo, o mejor dicho, no es que recomiendo, pero a mí me gusta siempre tomar el orden de U de B. Perfecto. Ahora bien, entonces paso número 1 es encontrar los límites de integración. ¿Cómo yo encuentro esos límites de integración? Solo encuentro en el momento que yo parametrizo. Porque obviamente yo tengo que determinar de dónde a dónde va mi U y de dónde a dónde va mi B. Ah, perfecto. Segundo, encontramos esta parte de aquí que es sencillo encontrarlo una vez que yo ya tengo la parametrización. Tercero, hacemos la composición que también necesito para hacer esa composición, necesito parametrizar. Entonces vamos a ver lo siguiente. A ver, aquí, ¿por qué a mí primero se me ocurrió parametrizar esta partecita? Porque si yo tengo aquí z igual a x más y al cuadrado, yo empecé diciendo lo siguiente, eso de ahí no tengo ni idea cómo graficarlo, o sea, no sé cómo será, o sea, no es nada que yo no es nada que yo de por sí sepa cómo se grafica. Ah, perfecto, entonces yo tengo aquí lo siguiente, entonces yo pongo aquí mis ejes, tengo mi eje x, tengo mi eje X, tengo mi eje Y, tengo mi eje Z. Y me dicen, bueno, de por sí me dicen que de esta superficie, yo solo quiero lo correspondiente en lo que esté entre los planos X igual 0 y X igual 1. Ah, perfecto. Es decir, yo solo quiero lo que esté entre X0 y X1 y lo que esté entre los planos Y igual 0 y Y igual 2. Es decir, yo solo quiero lo que esté entre Y igual 0 y Y igual 2. Entonces, si yo hago aquí un cuadrado, obviamente lo que se va a generar entre los planos, entonces yo solo quiero de la superficie, esta de aquí Z, que pues va a ser algo que esté por aquí encima, que no sé cómo será porque eso no lo sé graficar, no es una gráfica que yo sepa como tal cuál es cómo graficarla, entonces yo digo, ah, perfecto. Entonces yo sé que de toda por ejemplo, aquí podría ser toda una superficie que no sé cómo será, y yo solo voy a considerar entonces el pedacito correspondiente a ese cuadrado. Ah, ¿verdad? Entonces, de nuevo, podría hacerlo de la manera usual, pero yo en este caso lo que quiero es que voy a parametrizar esta superficie. Entonces vamos a parametrizar porque justamente eso es lo que queremos explicar. ¿Cómo yo voy a parametrizar y cómo voy a resolver ese problemita parametrizando? A ver, parametrizando vamos a hacerlo de la siguiente manera. Dense cuenta que aquí yo tengo que z es una función que depende de x y de y. Entonces vamos a basarnos en esa parametrización. Entonces vamos a basarnos, yo voy a decir que mi R de U, B va a ser lo siguiente. Va a ser, va a ser lo siguiente, a ver. Va a ser X, Y, Z. Entonces aquí, ¿por qué yo le voy a dar lo siguiente a priori? Van a ver, X a darle el valor voy a asignarle U, Y le voy a asignar a B. Y Z, como yo ya sé que entonces como Z yo sé que es X más Y al cuadrado, entonces va a ser X que es U más Y al cuadrado, pero yo sé que Y es B al cuadrado. Ah, perfecto. Ahora bien, la pregunta es, profe, cómo usted supo que justamente eso era ¿por qué usted, por ejemplo, no le dio a la X igual U y a la Z igual B? Eso es una pregunta cuestionable. Dos razones. Razón número uno. Razón número uno, porque ya de por sí el problema, ya me están dando que Z es una función que depende de X y de Y. Entonces, si yo ya le doy valor a X y le doy valor a Y, entonces ya simplemente Z sale sencillo. Pero también la pregunta es, pero habrá quien mencione, pero también podría haber despejado y tendría, por ejemplo, Z eh, menos y al cuadrado. Yo te voy a decir, sí, ¿verdad? También podría haber hecho eso. Ahora bien, ¿por qué no lo hice? No lo hice porque de por sí yo ya sé, dense cuenta de dónde a dónde varía X y de dónde a dónde varía Y. Y justamente esa era la principal motivación cuando yo quería, para aquello, yo me preguntaba, por ejemplo, cuando parametrizaba curvas, ¿a quién le doy el valor de t? Yo le voy a dar el valor, yo le daba el valor de t a la variable que yo ya sabía cómo variaba. Si variaba entre 0 y 1, yo decía, si x varía entre 0 y 1, yo ahí le daba el valor de t. Acá más o menos va a ser similar. Yo digo, a ver, yo ya sé que x, a mí me interesa de x solo lo que esté entre 0 y 1, y me interesa y lo que esté entre 0 y 2. Es decir, yo ya conozco cómo varían u, yo ya sé cómo varían x y y. Ah, entonces, a ver, si x varía entre 0, si x varía entre 0 y 1,
y yo estoy diciendo que X es igual a U, entonces yo ya voy a tener directamente de dónde varía, de dónde va a variar U. Ah, qué bonito, ¿no? Y exactamente lo mismo es para B. Yo sé que Y varía entre 0 y 2, pero yo estoy llamando a Y B, entonces yo ya sé que B va a estar entre 0 y 2, y ya con eso entonces obtengo o no obtengo de dónde varía mi U y de dónde varía mi B. La pregunta es por qué aquí yo, por ejemplo, no tomé Z, porque dense cuenta que yo no sé de dónde varía Z, es decir, ¿por qué? ¿Por qué yo no lo conozco? Porque en sí no conozco cuál es la superficie que está por encima. Ah, entonces por eso, de a priori yo no sé de dónde a dónde va a variar el Z. Ah, perfecto. ¿Lo podría terminar? Sí, por ejemplo, ahí podrían, si quisieran que lo hicieran así, y se imaginan que les metan ahí con un problemita de Lagrange y todo eso, porque ahí podrían determinar cuál es el máximo, y ahí sí ya sabrían de dónde va el, el, el- el Z. Pero bueno, un ejercicio un poco más complicado. Entonces, esa es la razón por la cual yo escojo X igual a U y Y igual a B. Entonces, perfecto, porque ya dándole a X igual a U y Y igual a B, ya puedo sacar directamente de dónde varía cada uno de estos y ya tengo la parametrización. Entonces voy a tener que R de U, B, a mí siempre me gusta expresarlo más de esta manera, va a ser U, B, U más B al cuadrado. Ah, perfecto, donde U varía entre 0 y 1 y B varía entre 0 y 2. Qué bonito. Entonces ya tengo esta parametrización. Y dense cuenta que una vez que yo obtengo esta parametrización y obtengo estos límites, obtengo de dónde varía U y de dónde varía U y de dónde varía B. Entonces, ¿qué estoy obteniendo? Pues ya estoy obteniendo estos límites de integración. Ah, qué bonito. Entonces, paso número 1, check. Vamos al paso número 2, que el paso número 2 necesita también de la parametrización, pero como ya la conseguimos, no hay ningún problema. Entonces, vamos a seguir al paso número 2. Paso número 2. El paso número 2 me dice que haga que consiga la norma entre el producto entre R sub 1 cruce R sub B, ¿verdad? Entonces, R sub U simplemente es derivar con respecto a U cada una de estas componentes, que me quedaría U, 1, 0, 1. Y R sub B sería derivar cada componente con respecto a B, ¿verdad? Entonces esto me va a quedar 0,1, 2B. Y a eso le realizo el producto cruz. Entonces, R sub U cruz R sub B va a ser entonces I, J, K, ¿verdad? Aquí va a ser 1, 0, 1 y aquí va a ser 0, 1, 2B. Qué bonito, ¿no? Entonces, si yo aquí me va a quedar algo en I menos algo en J más algo en K. Qué bonito es lo bonito, ¿no? Ahora bien, eliminando primera fila, primera columna, me queda 0 por 2B, 0. Aquí me quedaría menos 1. Acá, eliminando primera fila, segunda columna, me va a quedar 1 por 2B, 2B, menos 1 por 0, 0. Y aquí, eliminando primera fila, tercera columna, me va a quedar 1 por 1, 1, menos 0 por 0, 0. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué me queda? Me queda lo siguiente, me va a quedar menos 1, menos 2, 1. Y a eso ahora sí le saco, ¿qué le voy a sacar? Le voy a sacar la norma. Entonces le saco la norma a R sub U cruz R sub B. Entonces, esto va a ser igual a menos 1 al cuadrado, 1 más, aquí me estoy comiendo la B, 2b menos 2b al cuadrado me quedaría 4b al cuadrado, más 1 al cuadrado, 1. Entonces simplemente nos queda 2 más 4b al cuadrado. Perfecto. Entonces ya encontramos paso número 2, check. De ahí que venía, paso número 3, hacer la composición. Pero de nuevo, eso es sencillo. Yo quiero hacer entonces paso número 3. Dense cuenta, se parece, es casi súper similar. Si ustedes dominaban integrales de parametrización, integrales de línea, esto es súper, se dan cuenta que el proceso es súper parecido. Entonces, paso número 3 es hacer esta composición. Composición de G con la parametrización en U, B. Esto simplemente es igual a G, evaluarlo en R de U, B. Ahora bien, yo conozco que es R de U, B, sí, justamente fue la parametrización que conseguí, que es U, G, entonces lo voy a hablar en U, B, U más B al cuadrado, U más B al cuadrado. Ahora bien, aquí viene la pregunta, tengo que conocer obviamente qué es G, pero G me lo dan en el ejercicio, me decían que esa función de densidad de carga era igual a Y, si no estoy mal, vamos a verificar, era aquí, la función de densidad de carga era G de X, Y igual a Z, ah, perfecto.
Entonces, ¿qué significa esto? Que la función está recibiendo como x, u, como y, b, y como z, y está recibiendo como z, u más b al cuadrado. Entonces, al momento que yo evalúo, me dice que la función me retorna lo que ingresa como segunda componente. En este caso va a ser b. Y ya tengo todo. Entonces, ya teniendo todo eso, entonces tengo que la integral sobre la superficie de esta función g de x, y, z ds va a ser entonces igual integral, aquí que iba, la composición que me quedó b, aquí multiplicado por la norma de r sub u cruz r sub b que me quedó la raíz de 2 más 4b al cuadrado. Déjenme ver, como aquí, sí, justamente es esto que yo tengo aquí. Ahora bien, me quedaría du db. Ahora sí, para eso era que yo me necesitaba. Entonces, necesitaba hacer primero la parametrización para encontrar estos límites de integración. B es el diferencial más externo, le corresponde al integral más afuera. B va de cierto valor a cierto valor y pues el otro le corresponde a la siguiente integral. Entonces, U va de cierto valor a cierto valor. Pero esto yo ya sé de dónde iba. ¿Por qué? Porque justamente eso lo encontré en la parametrización. Yo sé que U va de 0 a 1 y B va de 0 a 2. Entonces, U va de 0 a 1 y B va de 0 a 2. Y ya simplemente entonces me queda resolver esta integral. La integral que va de 0 a 2, la integral que va de 0 a 1, B, la raíz de 2 más 4B al cuadrado de U de B. Qué bonito, ¿no? Aquí, como todo esto depende de b y estoy integrando con respecto a u, entonces me va a quedar la integral que va de 0 a 1 a 2, b, 2 más 4b al cuadrado, ¿verdad? U de 1 a 0, he hablado en 1 y en 0, y esto simplemente me queda 1. Entonces, simplemente, ¿qué me queda aquí? La integral que va de 0 a 2, b, la integral que va de 2 más 4b al cuadrado de b. Y aquí integramos de nuevo como siempre. Multiplicamos por 4 y dividimos para 4 para aplicar la reglita de toda la... Ah, no, aquí me estoy comiendo algo. Es sobre 8. Sobre 8. La misma reglita. Por eso es que yo les mencionaba. Esa reglita de la integral les permite hacer las integrales, pero así, súper rapidito. Entonces aquí me va a quedar 2 más 4b al cuadrado. Esto elevado a la 3 medios, ¿verdad? Y si saco eso me quedaría 2 tercios. Porque es sobre 3 medios, pero extremos y medios nos queda 2 tercios. Y eso evaluado en 2 y en 0. Entonces nos queda un doceavo multiplicado por qué. Al momento de evaluarlo en 2, me va a quedar 2 más 4, 2 al cuadrado me quedaría 16, ¿verdad? Un segundito. Ah, pues que lo puedo calcular de una vez. Me quedaría lo siguiente, a ver, me quedaría 2 por 4 por 2 al cuadrado, es decir, 16, 18 elevado a la 3 medios, menos, aquí evaluarlo en 0, me quedaría 2 elevado a la 3 medios. Y esa sería entonces la solución de este problemita de aquí. 13 sobre 3 raíz de 2. No sé qué será esa partecita ahí, Eric, si me puedes comentar. Entonces, dense cuenta que aquí esta integral, lo único que cambia es que al momento, bueno, no lo único que cambia, cuando yo tengo yo puedo calcular lo que yo quiero tratar de decir, que yo puedo calcular sin ningún problema una integral de superficie de otra manera, es decir, esto es otra forma para calcularlo, que es por medio de esta partecita aquí, y lo único que cambia aquí es que tengo que ya simplemente parametrizar la superficie. Entonces, una vez que parametricé la superficie, calculé cada uno de los, de las cositas de lo necesario que tenía, de las cositas necesarias que tenía por ahí, y ya. Ah, que eso es lo que crees que queda. Ah, es que claro, puedo representar sí puede ser, 1/12, ese 18 lo puedo expresar como 2 por 9, entonces me quedaría 3 elevado a la 3 medios, por 2 elevado a la 3 medios, sí puede ser, menos 2 elevado a la 3 medios. Sí, pero entonces, ahí puedes ponerte a simplificar un poquito más, pero en sí te va a quedar una sumita ahí. Entonces ahí si ya quieres lo simplificas un poco más, lo importante es el resultado. Entonces, ese es el resultado que tenemos ahí. ¿Alguna duda, alguna preguntita? Si no, vamos a ver otro ejercicio por aquí. Una pregunta. Claro, dime. ¿Sale lo mismo parametrizando la curva que haciendo integral Claro, debe de salir lo superficie? mismo. O Porque sea, en me salió sí, lo mismo, sin parametrizar. por eso, es lo mismo. O sea, te va a salir lo mismo. Sí. Es como que si tú quisieras resolver un sistema de ecuaciones, te va a salir lo mismo si lo haces por igualación, por sustitución, por lo que sea. O sea, la integral como tal, esta integral, g
g, que dependía de x, y, z, ds, te va a salir exactamente lo mismo si lo haces pues de la manera, digamos, que yo les enseñé la anterior semana, cambiando el ds, o les va a salir exactamente aquí el ds, cambiándolo por la forma que ya saben, de a, o les va a salir exactamente lo mismo si parametrizan. El resultado les va a salir lo mismo. Yo lo hice parametrizando porque es lo importante, no es lo valioso de esta semana, que sepan cómo hacerlo de esa manera. Entonces, si la respuesta te debe dar lo mismo, independientemente de cómo lo hagas, sí, la respuesta te debe dar lo mismo. ¿Eso responde a tu duda, Eric? Entonces este ejercicio no era necesariamente parametrizar. No, pero es que encontrar ejercicios en los que exactamente te pidan eso son escasos, entonces ahí yo tengo que modificar un poquito los Ah, ejercicios. ya. Ya. Entonces, un segundito. Ya, siguiente ejercicio, vamos a ver. Un segundito, por aquí lo tenía. Un ejercicio aquí en particular lo tenía. Este de aquí. Este creo que era. Este es un ejercicio interesante. Que de nuevo te dan lo mismo. Te dan ya casi todo. De hecho, te dan. Usualmente aquí ya casi siempre te dan la. Bueno, no siempre, pero es usual que te den las parametrizaciones. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Te dicen, a ver lo siguiente. Dice, calcula el área del sólido definido por R de U, B, 2 más coseno de U, coseno de B, 2 más coseno de U, seno de B, seno de U. Donde teta va entre 0 y 2pi, y aquí te dicen que teta es, o sea que aquí esta notación realmente lo que significa es que U es igual a teta y B es igual a teta. O sea, en el fondo de esta notación, lo que te está tratando de decir es que ambos, U varía entre 2pi y 0, y también B varía entre 2pi y 0. Simplemente eso era lo que te dice esta pequeña notación de aquí, por si acaso. Ahora bien, entonces tenemos esta parte, tenemos esta parte donde me está pidiendo que calcule el área de un sólido. Entonces, por eso es lo importante, porque puede ser que a veces te den ya la parametrización, entonces hay que saberlo, sacar el área de un sólido. A ver, si a mí me piden el área de un sólido, entonces lo que me están pidiendo en sí, yo digo, a ver, a un sólido yo no le saco área. Entonces en sí, cuando me piden que le saque, es como que yo te digo, ¿cuál es el área de una esfera? Ah, el área de una esfera es obviamente su área de superficie. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo en el ejercicio? Calcular el área de la superficie. Ah, justamente lo que les mencionaba. Cuando les pidan área, ustedes ya saben que lo que le están, área de superficie es ese integral que les están pidiendo ahí. Ahora bien, aquí no me dan como tal la superficie, ni siquiera me dicen cuál es, simplemente me dan directamente la parametrización. Ah, perfecto, entonces me toca lanzarme al dolor y trabajarlo de esta manera. Entonces, vamos, yo ya sé que entonces mi integral la voy a calcular por R', la composición, en este caso, si yo tuviera aquí una F, sería F compuesta con la parametrización, ¿verdad? U, B, por la R sub U cruz R sub B, de U de B. En este caso, cuando yo saco áreas, esta funcioncita de aquí es 1, y entonces obviamente la composición siempre me va a dar 1, perfecto, es decir, lo que me entrega la función, al momento que yo lo evalúo en cualquier cosa, siempre es 1. Entonces simplemente me tengo que enfocar en calcular esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque recordemos que si yo ya tengo ya me dan la parametrización, yo ya tengo esto, es decir, ¿de dónde a dónde? A ver, paso número 1, ¿de dónde a dónde varía tanto U como B? Ya me lo dan porque ya tengo la parametrización. Paso número 2 sería encontrar esto, y el paso número 3, como es calcular simplemente un área, aquí esto no lo tengo que hacer porque simplemente siempre me va a dar 1. Perfecto. Ahora bien, entonces vengo para acá y voy a calcular el R sub U. Vamos a calcular el paso número 2, que es lo único necesario hacer en esta parte de aquí. Entonces paso número 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? R sub U, que sería derivar cada una de las componentes con respecto a U, ¿verdad? Entonces, si yo derivo la primera componente con respecto a U, esto simplemente me va a dar 2, ¿qué digo? Un segundito. Esto me va a dar, si yo derivo me quedaría, si yo derivo con respecto a U, me va a quedar menos seno de U por coseno de B. Perfecto. Menos seno de U por coseno de B. Segunda componente, si yo derivo con respecto a U, me va a quedar menos seno de U, seno de B. Y por último, si yo derivo la última componente con respecto a U, me va a quedar coseno de U, y ya está. Ahora bien, derivo la parametrización, cada uno de sus elementos, pero con respecto a B. Entonces, eso me va a quedar 2 más coseno de U
Aquí me quedaría la derivada del coseno, me quedaría menos seno de b. Perfecto. Acá, si yo derivo la segunda componente con respecto, a b, me quedaría entonces 2 más coseno de u, ¿verdad? Coseno de b. Y por la última componente simplemente me quedaría 0 porque la última componente solo depende de u. Ahora bien, una vez que yo tengo esto, pues ya hago simplemente de manera sencilla el producto cruz, que va a quedar una cosita un poco grande. Entonces vamos haciéndolo un poquitín ordenado. Entonces aquí me va a quedar ¿qué? Me va a quedar menos seno de u, coseno de b, acá, menos seno de u, seno de b, y acá me va a quedar coseno de u. Perfecto. Acá me va a quedar menos 2 más u, 2 más coseno de u. Aquí 2 más coseno de u, seno de b. Acá 2 más coseno de u, coseno de b, y aquí simplemente me va a quedar 0. Perfecto, ¿verdad? Entonces ahora sí, realizamos este producto. Entonces aquí me va a quedar algo en i, que me va a quedar algo grandecito, menos algo en j, más algo en k. Perfecto. Entonces ahora sí, eliminando primera fila, primera columna, me quedaría lo siguiente, me quedaría menos seno de u, seno de b por 0, 0, menos 2 coseno de u, coseno de b por coseno de u, ¿verdad? Entonces me quedaría 2 más coseno de u por coseno de b por coseno de u, ¿verdad? Perfecto. Ahora bien, eliminando primera fila, segunda columna, entonces me quedaría menos seno de u por coseno de b por 0, 0. Acá menos, acá menos 2 coseno de menos 2 más coseno de u por seno de b por coseno de u. Entonces este menos con este menos se me haría más. Entonces me queda 2 más coseno de u, seno de b, coseno de u, ¿verdad? Perfecto. Y ahora por último, eliminando primera fila, tercera columna, va a quedar menos seno de u, coseno de b, multiplicado por 2 más coseno de u, coseno de b. Esto simplemente entonces me va a quedar 2 más u, 2 más coseno de u, y dale con el u. 2 más coseno de u, que multiplica a, en este caso, me quedaría menos seno de u por coseno al cuadrado de b. Ambos dependen de b. Perfecto. Aquí voy a hacer un poquito más grande esto. Acá me quedaría menos 2 más coseno de u por esta parte de acá. Entonces menos por menos me quedaría más. Perfecto. Entonces me quedaría 2 más coseno de u, seno de b al cuadrado, seno de u. Y ya está. Perfecto. Entonces seguimos por aquí abajito. Entonces, ¿esto qué me va a quedar igual? Me va a quedar a menos 2 más coseno de u, ¿verdad? Coseno de b, coseno de u, coma, menos 2 más coseno de u, seno de b, coseno de u. Y por último acá me va a quedar, déjenme ver, estas expresiones. Tiririp. Vamos a ver, aquí podría ser algo. Aquí veo ese un seno, dense cuenta, y veo un seno cuadrado y un coseno al cuadrado. Podría ser, puedo sacar factor común. Sí, puedo sacar factor común. Déjenme ver, seno de u. Sí, puedo sacar, por ejemplo, puedo sacar factor común menos 2 más coseno de u, ¿verdad? Seno de u, ¿verdad? Este estaba multiplicado por coseno al cuadrado de b, más este estaba multiplicado por seno al cuadrado. Ah, sí, se hace 1. Qué bonito, ¿no? Seno al cuadrado de b. Cerramos. Entonces, esto de aquí se te hace 1. Y ahora sí. Entonces, ahora sí, ya tenemos todo mi vectorcito. Ahora, ¿qué es lo que hago? Le saco la norma. R sub u cruz R sub b. ¿Verdad? Entonces, esto me va a quedar lo siguiente. Entonces, me va a quedar esto elevado al cuadrado. Me quedaría 2 más coseno de u al cuadrado. Aquí que me va a quedar coseno de b, coseno al cuadrado de b, coseno al cuadrado de u, más 2 más coseno de u, o sea, ahora la segunda componente elevado al cuadrado, es decir, me queda 2 más coseno de u al cuadrado, seno al cuadrado de b, ¿verdad? Coseno al cuadrado de u, más, sacamos la última componente elevado al cuadrado, me quedaría ¿qué? Me quedaría 2 más coseno de u
al cuadrado seno al cuadrado de u. Y ya está. Ahora bien, aquí ¿qué tenemos que hacer? Obviamente yo tendría que intentar reducir esto. Entonces vamos a ver cómo lo podemos reducir. Entonces aquí yo podría sacar, por ejemplo, si yo veo ahí cosenos al cuadrado y senos al cuadrado. Entonces aquí lo que me interesaría a mí sería ver cómo yo puedo sacar esos senos al cuadrado y cosenos al cuadrado. Por ejemplo, eh, se me ocurre lo siguiente. Por ejemplo, podría sacar directamente ese 2 más coseno. Todos tienen eso. Entonces me quedaría, voy a separarlo por un ratito. Me quedaría 2 más coseno de u al cuadrado. Perfecto. Y acá me quedo con lo otro. Entonces aquí me queda coseno al cuadrado de b, coseno al cuadrado de u, más seno al cuadrado de b, coseno al cuadrado de u, más seno al cuadrado de u. Perfecto. Entonces, aquí voy a explicar una cosa, un detallito con respecto a esto, pero aquí, ¿qué puedo sacar como factor común? 2 más coseno de u al cuadrado. Aquí, a ver, déjenme ver rapidito qué puedo sacar. Por ejemplo, no todo tiene u. No todo tiene senos. A ver, no todos tienen senos. Este no tiene seno, este sí, pero no todos, tampoco no todos tienen cosenos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. A ver, lo que se me ocurría hacer sería aquí sacar coseno. Ah, ya. Aquí sacar en los dos primeros coseno al cuadrado de u. Esto multiplica coseno al cuadrado de b más seno al cuadrado. Perfecto, Carlos. Seno al cuadrado de b más seno al cuadrado de u. Entonces esto se te hace 1. Y obviamente te va a quedar, o todo esto te va a quedar coseno al cuadrado u más seno al cuadrado u, y eso también se te va a hacer 1. Ah, perfecto. Entonces simplemente te quedó esta parte de aquí. 2 más coseno de u al cuadrado. Ahora bien, recordemos que el coseno siempre está entre menos 1 y 1. Entonces eso significa que esto que yo tengo aquí siempre es un número positivo, porque es 2 más algo que está entre menos 1 y 1, es decir, lo más chiquito que va a llegar a ser va a ser 1, y lo más grande va a ser 2. Entonces esto simplifico sin problema, es decir, lo que trato de decir es que no tengo que poner valor absoluto, porque esta cosita que yo tengo aquí siempre es mayor que 0. Entonces me va a quedar 2 más coseno de u. Ah, perfecto. Entonces, yo tengo eso, porque recuérdense que la composición no la tenía que hacer. ¿Por qué no tenía que hacer la composición? Porque recordemos que estoy sacando área y esto siempre sería 1. Entonces, vengo para acá y realizamos el asunto. Entonces, la integral, digo, el área, el área de superficie sería igual integral. Esto es lo que acabamos de conseguir, que es 2 más coseno de u, ¿verdad? De u de b, donde vamos a ver de dónde variaba el u y de dónde variaba, variaba u y de dónde variaba b. Esto también me lo da el problema. Me dice que u variaba entre 0 y 2pi y que b también variaba entre 0 y 2pi. Qué bonito. Entonces venimos para acá. Ambos varían entre 0 y 2pi. Entonces ya simplemente esto lo resuelvo. Me quedaría la integral acá de 0 a 2pi. Aquí integrando me quedaría 2u. La integral del coseno es el seno. Seno de u. Esto evaluado en 2pi. 0 de b. Entonces, esto sería igual a la integral que va de 0 a 2pi. Si yo lo evalúo en 2pi, me quedaría entonces 2 que multiplica a 2pi más seno de 2pi, 0, menos 0, menos más 0 de 0, 0 de b. Entonces, ¿esto qué me quedó? Me quedó 2, me quedó 4pi, la integral que va de 0 a 2pi de b. Esto es igual a 4pi que multiplica a b evaluado en 2pi, 0, y esto es 4pi multiplicado por 2pi, ¿verdad? Y esto simplemente entonces me da 8pi al cuadrado. Y esa sería la solución. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso? Déjenme les confirmo la solution. ¿Alguna preguntita, alguna duda con respecto a esto o ha quedado todo claro por el momento? 8pi al cuadrado. Sí, efectivamente esa es la solución. Entonces, dense cuenta, a veces les van a dar puede que les cojan y les den directamente los problemas. Yo me hubiera perdido con ese determinante. A veces pasa, a veces pasa. De hecho, creo que el semestre anterior, este ejercicio, sí, me perdí un ratito. Siempre hay que ir haciendo. Por ejemplo, una cosa que me he dado cuenta que no es conveniente hacer es ponerse, si ya te dan una expresión,
si ya te dan una expresión, ponerte a desarrollar. Y tú dices, ah, pues que se me van las constantes. Sí, pero por lo general te van a quedar expresiones media raras. Entonces, si te dan el problema, trátalo como tal. No intentes desarrollar mucha cosa porque tal vez se te empieza a complicar un poquito. Vamos a ver siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio que creo que es este de aquí. O sea, hay un ejercicio aquí que yo sé que es, creo que es este. No estoy, si no estoy mal es este. Vamos a ver lo siguiente. Hay un ejercicio que yo sé que es interesante, la cosa que no recuerdo cuál es, entre todos los que tengo aquí, no sé, no recuerdo exactamente cuál es. Creo que es este. A ver, bueno, son algunos aquí. Por ejemplo, a ver, calcular, vamos a hacer de hecho salió un examen una vez calcular el examen digo, la esfera el área, el área de la siguiente superficie. Entonces, obviamente, aquí sí ya puedes hacerlo de nuevo, como tú quieras, cambiando el ds o parametrizando, pero obviamente como el objetivo de hoy es parametrizar, vamos a hacer los dos primeros. Vamos haciendo podría también hacer los, el tercero también. Sí, vamos haciendo eso. El segundo y el tercero, porque el primero realmente es muy sencillito. Simplemente la parametrización sale a partir de las coordenadas, eh, esféricas. El segundo y el tercero me parecen un poco más interesantes. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer solución del problema de la parte número 2. Solución de la parte número 2. A ver, entonces me dice, yo tengo un cono circular parametrizado. Ah, bueno, ya me dicen que el cono está parametrizado de esta manera. U coseno de B, U seno de B, U. Donde U está entre 0 y A y B está entre 0 y 2pi, ¿verdad? Aunque vamos haciendo primero el 3 porque me interesa que sepan parametrizar más que cómo sacar cálculo. Solución número 3. A ver, vamos a ir, porque me interesa más que sepan cómo parametrizar. Dice, a ver, yo quiero calcular el área de la superficie de este paraboloide, z igual a x al cuadrado más y al cuadrado que se encuentra dentro de este cilindro. A ver, yo vengo para acá, me ubico en mis tres ejes. Tengo x, tengo y, tengo z. Yo tengo aquí un paraboloide, ¿verdad? Tengo aquí un bello paraboloide. Perfecto. Ahora bien, de ese paraboloide, yo no quiero todo el paraboloide, yo solo quiero el pedazo de área que esté dentro de una circunferencia de radio A fija. De radio A. Ah, perfecto. Este A es igual al radio. Entonces, si yo vengo, esto lo que quiere expresar es lo siguiente. Yo me ubico aquí. Entonces, lo que significa es que yo solo quiero de este paraboloide lo correspondiente. Si se dan cuenta, aquí va a haber una intersección. Yo de este paraboloide solo quiero este pedacito de área, es decir, solo lo que esté dentro, lo que sea parte, o sea, el área del paraboloide, pero el área de superficie del paraboloide, pero solo lo que esté aquí, lo que se encuentra dentro de este cilindro que yo tengo aquí. Ah, perfecto. Entonces aquí, de nuevo, puedes hacerlo como tú quieras. Primero, ¿qué es lo que me preguntan? Me preguntan calcule el área, una área de superficie. Ahora bien, aquí yo tengo varias posibilidades para hacerlo, pero entonces una de las posibilidades es parametrizando. Entonces, aquí ¿qué parametrización me conviene? Yo quiero otra cosita, una cosa muy importante. Lo que parametrizas es la superficie. Es lo mismo que como cuando yo les mencionaba el DS. Tú sacas todo, tu DS, tus derivadas, todo esto en base a ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan que yo les decía F más la derivada con respecto a X más la derivada con respecto a Y? Yo les decía, ya, pero ¿qué es que tienen que derivar? Porque, por ejemplo, en este caso ustedes tienen en sí dos cosas. Tienen un cilindro y tienen una porción de paraboloide. Y justamente me hicieron esa pregunta, profe, ¿qué es lo que yo tengo que derivar? Lo que ustedes tienen que derivar, lo que les están pidiendo. A mí me dicen, yo quiero el área de la porción del paraboloide. Entonces, lo que yo debo, mi superficie, lo que yo debo parametrizar es el paraboloide. El cilindro ahí no hace nada, es decir, eso yo no lo tengo que parametrizar. Entonces, un bonito comentario es saber que lo que yo siempre debo parametrizar es la superficie. Ah, perfecto. Ahí el cilindro simplemente me va a servir para que yo sepa de dónde tengo que parametrizar. Perfecto. Entonces, yo quiero parametrizar este paraboloide. Entonces, de nuevo, yo tendría varias opciones, varias. Por ejemplo, una opción para parametrizar ese paraboloide podría ser esta de aquí, ¿verdad? Podría ser x igual u, y igual b, y z, como yo sé que es u y b y y, podría decir u al cuadrado más b al cuadrado. Ahora bien, ¿qué es, digamos, lo feo de esta parametrización? Lo feo de esta parametrización es que obviamente yo tengo que determinar qué es u y qué es b. Y obviamente, ¿cómo yo voy a saber ese u y b?
va a ser sencillo porque tienen que ser todos los u y b tal que u al cuadrado más b al cuadrado sea menor o igual que c al cuadrado. Es decir, deben ser todos los puntos internos, deben ser todos estos puntos internos a ese círculo. Sí, pero lo que yo trato de decir es, lo que yo necesito es que de dónde a dónde varía u y de dónde a dónde varía b. Entonces ahí podría hacer varias cosas realmente. Por ejemplo, podría decir, bueno, como yo sé que es una circunferencia radio A, U va entre menos A y A. Y bueno, y B, podría tomar aquí podría tomar así, de esta manera. Dense cuenta que B va a depender de dónde está A. Entonces digo, me estoy complicando mucho la vida. En este caso, como yo tengo una región circular, como que no me conviene mucho hacer este tipo de cambio. Entonces, yo digo, bueno, no, tal vez no me conviene hacerlo de esa manera. Vamos haciendo otra parametrización que tal vez se me haga un poco más sencilla. Entonces, ahí yo me voy a apoyar de que yo tengo dos formas que yo puedo considerar. Unas son las esféricas, que yo digo, bueno, la podría hacer, pero otras son las cilíndricas. ¿Y cuáles eran las cilíndricas? Yo recuerdo que cualquier punto en cilíndricas la puedo expresar como R coseno de teta, Y R seno de teta, y z pues es igual a z. Ah, perfecto. Entonces yo digo, bueno, yo ya conozco que esa es la forma de la cilíndrica, entonces voy a robar o voy a tomar prestado la forma como tal. Entonces yo voy a llamar, dense cuenta que el radio, obviamente aquí va a ir cambiando. Entonces yo voy a llamar al radio, lo voy a llamar U, y a teta la voy a llamar B. Ah, perfecto. Entonces dependiendo de qué radio yo le esté dando y dependiendo de qué ángulo yo le esté dando, me va a dar el punto, me va a dar mi punto, esta función vectorial. Por ejemplo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Por ejemplo, imagínense que yo digo U, tal valor de radio. U, tal valor de radio. Y B, tal valor de teta. Este va a ser U, y este teta, que en el fondo es B. Entonces me dice, bueno, ubícate aquí. ¿Y qué me da la altura? Z. Perfecto. Donde este Z, ¿qué va a ser en el fondo? Va a ser, si yo ya conozco que yo tengo el paraboloide, va a ser entonces U al cuadrado, coseno al cuadrado de B, más Y al cuadrado, que va a ser entonces, recuerden que estoy llamando a RU, y a teta B, va a ser U al cuadrado, seno al cuadrado de B. Es decir, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar U al cuadrado. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo aquí? Yo tengo aquí, entonces voy a dar un radio. Como lo que trato de decir es que esta función me determina los puntos de mi paraboloide. Sí, ¿por qué? Yo doy un radio, perfecto, es decir, eso me lo da el parámetro U. Yo doy un teta, eso me lo da el parámetro B. Y obviamente ya sabiendo teta y U, entonces la altura, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace esta funcioncita? Te va a dar un vector que te va a localizar ese punto. Perfecto. Entonces, y eso pasa para cualquier otro punto del paraboloide. Entonces digo, la parametrización. Por eso es que la parametrización, valiéndome de la forma de las cilíndricas, me sirve. Entonces, ¿qué tomé aquí? Yo tomé como radio, va a ser mi primer parámetro, U. Y yo tomé como que el teta va a ser mi segundo parámetro, B. Y es igual a U, seno de B. Y z de nuevo, z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Pero eso simplemente me queda u al cuadrado. Ahora bien, ¿qué es lo chévere también de esto? Lo chévere de esto es que directamente puedo sacar qué es u y b. Porque recuérdense que en cilíndricas, el análisis de las coordenadas cilíndricas es sencillo. En este caso, u va de dónde a dónde. Y u, a ver, una cosita. En cilíndricas, para yo recorrer o tener toda esta región, toda esa superficie de ahí, ¿de dónde a dónde tendría que hacer variar el teta? Pues eso es sencillo, tú me vas a decir, si yo quiero tener todo, pues de 0 a 2pi, eso no hay problema. De 0 a 2pi, pero justamente, como yo estoy haciendo variar, ¿qué estoy haciendo variar? Estoy haciendo variar mejor dicho, no estoy haciendo variar, estoy llamando a teta, o sea, lo estoy tomando como b, entonces significa que b va entre 2pi y 0. Y es lógico, pues obviamente eso es lo que me va a permitir tomar todos los puntos, o sea, ir como que girando el vector de esta función. Ahora bien, me interesa dónde va u, pero yo sabía que u en el fondo, ¿qué representaba? U yo lo tomé realmente como el radio. Y entonces yo recuerdo que va a ir, a mí solo me interesaba lo que estaba dentro de este cilindro, x al cuadrado más y al cuadrado igual a A. Entonces, si yo lo grafico en el plano, eso es una circunferencia de radio A. Perfecto. Entonces, ¿R de dónde iba? Iba de 0 hasta cuando tocaba esta circunferencia, que es una circunferencia de radio
igual a A. Ah, perfecto. Eso significaba que el radio iba entre 0 y A. Pero como yo estoy llamando a RU, yo lo estoy tomando el radio como mi parámetro U. Ah, perfecto. Eso significa que U va entre A y 0. Y ya está. Eso significa que U va entre A, entre 0 y A. Y ya está. Entonces ya tienes. Entonces aquí, ¿qué es lo que hicimos? Parametrizándome valiendo, o sea, valiendo de la forma de las coordenadas cilíndricas. Y además, ¿eso qué me permitió? Me permitió de manera sencilla determinar de dónde va U y de dónde va B. Ah, perfecto. Entonces yo ya tengo R de U, B. Esto me va a dar, entonces, ¿qué me dio? Me dio U coseno de B, U seno de B, me dio U al cuadrado, ¿verdad? Donde, de nuevo, U va entre 0 y A, y B va entre 0 y 2pi. Ah, perfecto. Y ahora cuando yo quiero calcular, ahora dense cuenta, la parametrización salió sencillita. Ahora bien, venimos para acá, yo quiero calcular esta integral de área. Entonces yo sé que yo lo puedo calcular por medio de la integral que va, la integral doble R', aquí. La composición de una función, que en este caso esa función es 1, una función que depende de x, y, z, compuesta, a ver, un segundito. Aquí, para ponerlo más sencilla la notación, f compuesta con la parametrización R, aquí, pues multiplicado por la norma de R sub U cruz R sub B de U de B. De U de B. Perfecto, pero como aquí en este caso yo estoy calculando área, esto siempre va a ser 1. Entonces, pasos para yo conseguir esto. Siempre cuando yo quiera calcular por medio de superficies parametrizadas, lo primero es encontrar la parametrización para encontrar estos límites de integración. Ya lo hice. Check. Paso número 2, encontrar esta norma. Es lo que vamos a hacer. Y el paso número 3 sería la composición, pero en este caso estoy sacando área, esto siempre es 1. Entonces simplemente nos queda sacar lo siguiente. Entonces R sub 1, R sub U, simplemente es derivar cada uno de estos componentes con respecto a U. Perfecto, entonces esto va a ser coseno de B, seno de B, 2U, ¿verdad? Y acá, si yo derivo ahora esto con respecto a B, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos U seno de B, U coseno de B, 0. Y ahora simplemente realizamos este producto cruz. ¿Dense cuenta? Súper sencillito. Entonces venimos aquí. I, J, K. Aquí queda coseno de B, seno de B, ¿qué digo? 2U, menos U, seno de B, U, coseno de B, 0. Y realizamos simplemente esto. Entonces aquí me va a quedar algo en I, menos algo en J, más algo en K, ¿verdad? Perfecto. Eliminando primera fila, primera columna, va a quedar seno de B por 0, 0. Menos U coseno de B por 2U, me quedaría 2U coseno de B. Perfecto. Eliminando primera fila, segunda columna, coseno de B por 0, 0. Menos seno de U, menos U seno de B por 2U, me quedaría simplemente menos... No es 2u al cuadrado en la primera. Sí, ¿verdad? 2u al cuadrado porque estás multiplicando u por aquí tienes otro u. Perfecto. Acá, eliminando primera fila, segunda columna, esto por esta y esto por el de acá, esto quedaría aquí más 2u al cuadrado seno de b. Perfecto. Y por último, aquí te queda u coseno de b por u coseno de b, u coseno al cuadrado de b menos seno de u, menos u seno de b por seno de b, esto te quedaría menos por menos u seno al cuadrado de b, ¿verdad? Perfecto, entonces esto te va a quedar lo siguiente, entonces te queda menos 2 u al cuadrado coseno de b, más por menos 2 u al cuadrado, menos 2 u al cuadrado seno de b, y acá te quedaría menos por menos, más u coseno al cuadrado más u seno al cuadrado, por identidad pitagórica, me sale u. Perfecto. Y ahora esto le saco, ¿qué le voy a sacar? Esto le voy a sacar la norma. R sub U cruz R sub B. Que de hecho ya de por sí estoy viendo que ese cuadrado podría generar un poquito de problema aquí. Al momento que yo derivaba, se va.
u al cuadrado. La parametrización está correcta, dejen ver. El paraboloide era, solo déjenme confirmo, si yo le hago al cuadrado me quedaría u al cuadrado coseno al cuadrado más u, me queda u, sin problema, no hay nada. Digo, en teoría no hay ningún problema, aunque ya voy viendo tal vez una pequeña complicación, pero vamos viendo a ver. Entonces aquí que en teoría me debería quedar menos 2, elevado a todo esto elevado al cuadrado me quedaría menos 4 u a la cuarta coseno, ¿verdad? Al cuadrado de b más 4 u a la cuarta seno al cuadrado de b más u al cuadrado. No hay ningún problema. A ver. Entonces, sacando factor común, me quedaría u2 u a la cuarta coseno al cuadrado de b más seno al cuadrado de b más u al cuadrado. Entonces, esto se hace 1 y simplemente me queda aquí que 4 u a la cuarta más u al cuadrado. Aquí puedo sacar factor común u al cuadrado, entonces yo tendría que u al cuadrado que multiplica a 4u al cuadrado más 1. Ahora bien, recordemos que u representaba un radio que iba entre 0 y ya. Entonces esto puede salir sin ningún problema y me va a quedar u raíz de 1 más 4u al cuadrado. Y ya está, perfecto. Entonces yo ya tengo esa norma. Este era el paso número 2, check. Ahora bien, recuerden que la composición no la necesito hacer y directamente entonces pasamos a resolver la integral. Perfecto, ¿no? Entonces, me queda integral. Aquí va la composición que simplemente es 1 por la norma que es u por la raíz de 1 más 4u al cuadrado de u de b. Perfecto. Esto es límite de integración. Significa que b va de cierto valor a cierto valor y u va de cierto valor a cierto valor. Perfecto. Estos valores ya los tenía, sí, pues estos justamente son los valores que obtengo cuando yo parametrizo. Entonces yo ya sé que u va entre 0 y a. Perfecto. U va entre 0 y a. Y b, ¿entre dónde va? Va entre 0 y 2pi. Qué bonito. Va entre 0 y 2pi. Y ya está, entonces simplemente tenemos que resolver esta integral. La integral que va de 0 a 2pi. La integral que va de 0 a u, la raíz de u más 4u al cuadrado de u de b. De nuevo, usamos la misma integral de toda la vida. Esto es lo que voy a tomar como mi f de u, ¿verdad? La derivada de eso es 8u, ¿verdad? Entonces multiplico aquí por 8 y divido para 8. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1/8, la integral que va de 0 a 2pi. Y integrando aquí, ¿qué me va a quedar? 1 más 4u al cuadrado. Si antes está elevado a la 1 medio, está elevado a la 3 medios. Sobre 3 medios, que lo voy a sacar directamente aquí como 2 tercios. Simplemente utilizando propiedades extremos y medios. Eso evaluado en a y en 0 de b. Entonces, aquí simplificando me queda 1/12, la integral que va de 0 a 2pi. Al momento que yo lo evalúo en a, esto simplemente me va a quedar 1 más 4 al cuadrado, esto elevado a la 3 medios, menos, si lo evalúo en 0, simplemente me quedaría 1. Perfecto, db. Entonces todo esto en el fondo, dense cuenta, es una constante. Es una constante que de hecho dense cuenta que es mayor. Bueno, esto no lo tendré que analizar, pero esto sí justamente les va a salir mayor que 0 y estoy 100% seguro de eso. Entonces, aquí ya tenemos esta partecita de aquí, ¿verdad? Entonces, esto en el fondo es una constante. Perfecto. Ahora bien, tenemos 1 sobre 12, la integral que va de 0 a 2pi. Un segundito que me estoy comiendo algo importante. 1 sobre 12, ahora sí. 1 más 4 al cuadrado elevado a la 3 medios menos 1, la integral que va de 0 a 2pi de b. Esto es b evaluado en 2pi 0 y esto simplemente es 2pi. Perfecto. Entonces este 12 se simplifica con este 12 y me queda que la respuesta entonces va a ser pi sextos que multiplica a 1 más 4a al cuadrado elevado a la 3 medios menos 1. Perfecto, entonces ya tenemos esa parte ahí. Ahora bien, algo que quiero mencionar. Dense cuenta que la parametrización, usualmente la mayoría, por no decir casi todas, la mayoría de las parametrizaciones se van a ayudar o las van a parametrizar basándose en 3 cosas. Esféricas, coordenadas cilíndricas
integrando de esta forma, z igual f de x, y, sabiendo obviamente de dónde va x y de dónde va y. Por ejemplo, entre un valor a y b, y aquí entre un valor c y d. Entonces, estas son las tres, usualmente lo que ustedes van a utilizar. No necesitan más, usualmente no necesitan más de esto para parametrizar. O bien usan esféricas, o bien usan cilíndricas, o bien usan esta forma, que si tú ya conoces cómo varían estos dos, pues la última, el z restante, expresarlo en función de esas dos que tú ya conoces cómo varía. Entonces, simplemente esa partecita de ahí. Bueno, una cosita y otro truco que a veces les puede servir. Puede que les sirva, a ver. Por último, para cerrar la ayudantía. ¿Cómo parametrizan un elipsoide? Eso es una cuestión. ¿Cómo parametrizo? ¿Cómo parametrizo un elipsoide? Imagínense que ustedes están haciendo una lección y les dicen que parametricen un elipsoide. Entonces uno diría, ¿cómo puedo hacer eso? O sea, hay tantas maneras de hacerlo. Entonces yo les voy a dar una propuesta de cómo pueden ustedes, y de hecho así salen las fórmulas de cómo parametrizan un elipsoide. Entonces, para que tengan así como otra estrategia. A ver, la fórmula de un elipsoide es x menos h, ¿verdad? Al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado más z menos l al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a expresar esa misma fórmula de la siguiente manera. Yo voy a decir x menos h sobre a, todo esto al cuadrado, más y menos k sobre b, todo esto al cuadrado, más z menos l sobre c, todo esto al cuadrado. Y vamos por el momento a hacer lo siguiente. Yo voy a llamar, te voy a decir a esto, te lo voy a llamar un u, a esto te lo voy a llamar un b, y esto te lo voy a llamar un w. Entonces en el fondo, ¿qué tenemos? U al cuadrado, más b al cuadrado, más w al cuadrado, igual a 1. Ah, perfecto. Entonces esto tú sabes que es, en el fondo, esto es una esfera. O sea, esto es una esfera. Entonces yo digo, bueno, eso es una esferita. Entonces yo lo voy a parametrizar como tal, como una esfera. ¿Qué, por ejemplo, para yo parametrizar una esfera, obviamente, ¿qué es lo que más fácil se me va a venir a la mente? Lo que más fácil se me va a venir a la mente va a ser ¿qué? Sacar la parametrización usando la forma de las coordenadas esféricas. Utilizar la forma de las coordenadas esféricas. Entonces aquí va a ser, en este caso, nunca se enamoren de las letras, va a ser U igual a ρ, seno de phi, coseno de teta, B va a ser igual a ρ, seno de phi, seno de teta, y W va a ser entonces ρ, coseno de phi. Ah, perfecto. Entonces, de nuevo, yo me voy a basar en la forma. Entonces, a phi le voy a llamar, recuérdense que el radio, como esto es una esfera de radio 1, esto simplemente se hace 1, esto simplemente se hace 1, esto simplemente se hace 1. A phi es lo que yo voy a llamar U y a teta es lo que yo voy a llamar B. Entonces aquí voy a tener, esto es U, esto es B, y aquí esto va a ser simplemente U. Entonces dense cuenta, aquí que yo estoy ya con eso yo consigo entonces la parametrización R de U, B, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo? Tengo que U es igual a seno de U, coseno de B, acá. ¿Verdad? ¿Qué tengo? Tengo que B es igual a seno de U, seno de B, y tengo que W es igual a U, ¿verdad? Digo a coseno de U. Ah, perfecto. Ahora ves, una vez que yo ya sé esto, entonces vuelvo a lo original que yo tenía. Yo recuerdo que U, ¿cómo yo lo definí? Yo lo definí como X menos H sobre A. Entonces tengo X menos H sobre A, esto es igual a seno de U, coseno de B. Yo recuerdo que B, ¿qué era? Ah, yo sabía que era H menos K sobre B igual a ¿qué? A seno de U, seno de B. Ah, perfecto. Y W yo sabía que era ¿qué? Z menos L sobre C igual a coseno de U. Ah, perfecto. ¿Y ahora qué hago? Despejo la X, la Y y la Z. Entonces, si yo despejo, paso esta a multiplicar y sumo esta h. Entonces me va a quedar simplemente que x es igual a seno de u, coseno de b, más h. Y es igual a b, seno de u,
seno de B más K, y Z es igual a coseno de U por C, coseno de U por C, más L. Y obviamente, cuando yo parametricé acá, yo la hice parametrizando una esfera, ¿verdad? Entonces yo sabía que aquí este U iba entre ¿dónde? Entre 0 y pi, y yo sabía que este B iba entre ¿dónde? Iba entre 0, uy, un segundito, iba entre 0 y 2pi. Entonces, dense cuenta que aquí yo no cambié nada. Entonces el U y el B se sigue manteniendo. Entonces U va entre pi y 0 y B entre 2pi y 0. Entonces si ustedes buscan en internet se van a dar cuenta que esta justamente es la parametrización de justamente esta es la parametrización de una elipse, que se basa, dése cuenta, simplemente en este pequeño truquito, llamar a esto U, llamar a esto B, llamar a esto C. Entonces yo lo trato como una esfera, parametrizo la esfera como tal. Ahora bien, una vez que yo ya parametricé, cambio lo que yo llame U, cambio lo que yo llame B, cambio lo que yo llame W y despejo. Ah, perfecto. De hecho, así es como se consigue también la fórmula cuando la elipse, ¿cómo se llama esto? Cuando la esfera no está centrada. ¿Se acuerdan que yo al inicio de la clase les dije cuando la esfera, por ejemplo, si ustedes tienen una esfera, yo qué sé, de radio A? Entonces, si es que la esfera no está, si es que la esferita no está, si la esfera no está centrada en el 0, 0, ¿qué es lo que haríamos aquí? Ah, pues lo sencillo que haríamos aquí sería llamo a esto U, llamo a esto B, llamo a esto W y tendría U al cuadrado más B al cuadrado más W al cuadrado igual a al cuadrado. Entonces parametrizo esto como ¿qué? Como una esfera. Y entonces de ahí se van a dar cuenta que salen estas famosas fórmulas. Creo que sí, dense cuenta. La esferita, esta que ustedes tienen aquí, ¿qué sale? A seno de U coseno de B más el H. Ah, sale sencillo. Por eso es lo que yo les decía. Más importante saber de dónde salen que aprendérselas. A seno de U seno de B más K. Y yo les pregunto, ¿esta no es la fórmula de las esféricas? A coseno de U más L. Acá lo mismo. Si ustedes cogen si ustedes cogen un cono, si ustedes cogen un cono, se van a dar cuenta que en cambio estos se basan en la fórmula de ¿qué? En la fórmula de las cilíndricas. U lo toman como radio, coseno de B, y aquí hacen el mismo truquito para tener el H. Acá, radio, aquí, radio coseno de B, radio coseno de B, digo radio coseno de teta, radio seno de teta, y dense cuenta que U lo consiguen al momento de evaluar Z como una función de X y Y. Y así obtienen entonces estas parametrizaciones. Esta sí nunca creo que la vayan a usar. Esto es otro asunto. Pero las clásicas, una esfera, un cono, ¿cómo las construyen? A partir de esféricas, a partir de cilíndricas o o teniendo como que una función depende de las otras dos. Y si yo ya conozco cómo varía Y, cómo varía X, cómo varía Y, lo puedo hacer sin ningún problema. Eso es una dona. Sí, se le llama toro. Se le llama toro en matemáticas. Bueno, dona también, en el fondo es una dona. Y bueno, eso sería todo con respecto a parametrizar superficies. ¿Por qué les doy esto? Porque obviamente para lo que les mencionaba. Bueno, primero porque lo dan en el curso, no sé si ya se los habrán dado. Primero por eso. Segundo, porque puedes calcular una integral de superficie. Si te la están dando ya con la parametrización, es importante que lo sepas hacer. Y porque las integrales de flujo también se pueden calcular si tu superficie está parametrizada. Entonces, esto también nos va a servir después. De ahí, ¿alguna duda, alguna preguntita con respecto a esto? ¿O ha quedado todo claro? No sé si haya quedado alguna dudita. Espero que haya quedado todo claro con respecto a esto de las parametrizaciones de superficie. Perfecto, todo claro. Entonces, disculpen los 5 minutitos que me fui, pero bueno. Entonces, eso sería todo por hoy. Mañana empezamos con integrales de flujo. Ya saben que si tienen cualquier duda, cualquier sugerencia, lo pueden poner por ahí por el canal, que lo leo más rápido que en los mensajes. Y bueno, eso sería todo. Espero que tengan muy bonita tarde y espero que les haya gustado la ayuntía, que se lleven algo valioso de ella. Entonces, eso sería todo. Que tengan bonita tarde. Gracias. Ok, gracias a ustedes por asistir. Hasta luego.